Hola. 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 Hey. Bien, bastante bien. Habéis sintonizado Milanesa de Ewok. Bueno, muy bienvenidos a una nueva entrega de Milanesa de Ewok. Una vez más, acá el que les habla es Javier Ranieri. Está conmigo, como siempre, Juan Lazo. Juan. ¿Cómo están? Y desde el penal de Seiza, junto a sus compañeros, Fede Menéndez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy saliendo por Skype. Tengo pocos megas, pero por ahí se corta un poco, pero bueno. Es un Cuca Skype. Claro, sí. En el pabellón kirchnerista compartimos una clave Wi-Fi entre todos y ahí podemos. Yo pedí mi tiempo para grabar el podcast. Zafaste que te tocó cárcel de privilegio, como todos tus compañeros, excepto Adelía, que es el único que va a cárcel común por negro. No lo reconocieron cuando lo vieron y dijeron, este está preso por narcotráfico, por eso lo mandaron lo están liquidando. Para el que dice que se tiene que allanar un poco la justicia, bueno, dejar el racismo sería un gran paso, ¿no? Para dejar atrás. Pero hoy no es el tema que nos importa, los problemas legales, ni el fallo que dio la Corte Suprema de Justicia ayer a favor de Cristina, me sorprendió mucho, sino que vamos a hablar de algo que está en las estrellas, pero que tiene que ver mucho con la realidad, ya vamos a ir viendo, y con el contexto de cada una de sus producciones, pero es la Space Opera. Por supuesto, de entrada saben que no vamos a hablar en este programa de Star Wars porque tiene un programa especial de Star Wars. Así que de Star Wars hoy no se va a hablar, ni tampoco de Viaje a las Estrellas. Posiblemente ya lo hayan escuchado el programa de Star Wars. Pero como siempre en este programa, Vamos a ver cuál es la demanda, qué es lo que demanda la gente, qué quiere decir. Primero Star Wars, quiere Space Opera. Nosotros escuchamos a nuestro público, nuestros 2 oyentes, porque duplicamos nuestra audiencia. 100% aumento de público. Sí. Nos pedirán y nosotros cumpliremos. Claro, o sea que en algún momento van a escuchar un programa especial sobre Star Wars, ya sea antes de haber escuchado este programa o en el futuro cercano. Eso, y lo mismo aplica para Viaje a las Estrellas. Star Trek tampoco será hoy muy explorado, la idea es dedicarle un programa. Sí, precisamente. Sí, que hoy lo que vamos a hablar en términos generales tiene que ver con lo que es el recorrido a lo largo del siglo XX y algunas cosas del siglo XXI también, del género que nosotros entendemos que es la Space Opera. Para empezar, antes vamos a hacer un poco de memoria de la línea del tiempo de lo que venimos hablando a lo largo de los programas. Se acordarán que hablamos de un programa que tenía mucho recuerdo de lo que era la literatura del siglo XIX, que tenía que ver con el de monstruos gigantes, por el tema del romanticismo, y el tema de los viajes y la búsqueda de las tierras desconocidas. Los mundos perdidos. Exactamente. Que una vez que el planeta, entrando ya en la era más contemporánea, empieza a tener prácticamente ningún lugar inexplorado, empieza el espacio a ser el nuevo lugar inexplorado. Por otra parte, recuerden también el programa en el que hablamos de la Guerra Fría, de los espías y un poco de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque en este programa también va a haber elementos de esto, porque muchas de las producciones se van a hacer en paralelo o posteriori. Y este es un género que va a absorber claramente muchos elementos de esto. Y no me acuerdo qué otro programa más hicimos para establecer conexiones, pero creo que va por ese lado. La Space Opera, como dijimos, bebe de mucho de la literatura de aventuras y va a tomar la mayoría de sus tópicos y de sus arquetipos y de sus personajes. Necesito otro cuaderno más que me olvidé de traer. Ahora cuando alguno de ustedes hable lo voy a buscar. Decíamos entonces, la primera vez que se usa el término Space Opera, se usa como mucho de la terminología que ha aparecido a la hora de ser una etiqueta como algo despectivo. Es decir, Wilson Tucker, en 1941, publica un artículo en el que habla de todas estas aventuras espaciales, denostándolas, diciendo que no tenían nada que ver con la ciencia ficción, porque no había ficción científica, y le pone el nombre de Space Opera. Pero como pasó en los 80 con el término queer, que el movimiento gay empezó a reivindicar sus adoptarlo, derechos, sí. y lo adopta, y antes era un término despectivo, si queer era como rarito, ¿no? Como raro, una cosa así, ellos lo terminan adoptando. Bueno, la Space Opera termina reconociéndose, los autores reconociéndose y aceptándolo. Y básicamente lo que podríamos decir es que es una aventura clásica, como dijimos, pero tratada de forma futurista y que se dedica a mostrar muchas culturas distintas, imperios galácticos. Una cuestión de escala, porque uno puede decir cualquier cosa donde aparecen naves espaciales es Space Opera. No. Ahora puede ser medio difuso, se puede ya discutir, pero hay una cuestión importante, creo que decía Javier, que es la noción de la novela o de la historia de aventuras, que hay viajes, hay tierras remotas, hay muchas culturas, por eso se habla de imperios galácticos. Estamos hablando de una cuestión de escala, tiene que haber varias razas extraterrestres, varios planetas, viajes, territorios desconocidos, lugares para explorar. Y donde también, por lo menos
digamos, se puede decir que la ciencia dura o la explicación científica sobre lo que estamos, digamos, viendo o leyendo o lo que nos estamos enterando queda relegado a un segundo plano, si es que existe del todo, digamos. No es necesario para ver una space opera tener la justificación de ningún tipo ni la búsqueda ni el interés por justificar las cosas. Las cosas son como son y son disfrutables, y es una aventura exclusivamente casi por eso, porque nadie te está retrasando todo, te está retrasando la acción, por la explicación. Por la explicación, exactamente. Por momentos rayano cercano a la magia. Sí. Hay cosas que le emparentan Claramente. mucho con la espada, con los relatos de espada y brujería. Programa próximo a aparecer en su dial. Hay mucho de eso, hay muchos, claro, que lo emparenta con los brujos y los magos y las historias de espada y brujería, pero con una ligera pátina científica, porque hay naves, básicamente, y de atrás le sale fuego. Hay como un propulsor. Lo que es la magia a los cuentos de espada y dragones y etcétera es la ciencia a la space opera, en el sentido de que dice, viajamos a un planeta con un propulsor a chorro más rápido que la luz. Porque no importa, magia, es magia espacial. Space Magic, claro. No. Sí, la palabra ciencia resuelve todo. Es como, Claro. bueno, sí. Eso, y por otra parte también vamos a tener como una especie de estructura binaria en la cual vamos a ver que para la space opera se entiende como el futuro, el desarrollo tecnológico, armamentístico, pero en cuestiones políticas y sociales vamos a ver que se habla de imperios, se habla de culturas muy primarias, de casi de tribus, claro. Entonces, en ese sentido, no es que se habla del futuro con todo lo que el futuro significa, sino está regada la cuestión tecnológica. Después, como decía Fede, la cuestión política ya es más parecida a la fantasía heroica, a la historia antigua, si queremos, porque vamos a tener... Pasa que también puede que haya un juicio de valor. Hay como una idea de que el avance tecnológico lleva a la autocracia y a cierto tipo de gobierno. O sea, no sé por qué, pero es verdad. Ahora si uno lo piensa, es como... Uno piensa que en vez del avance tecnológico, una idea muy positivista, el avance tecnológico nos va a liberar y nos va a convertir en sociedades libres, no. Sin embargo, la fantasía de los hombres es que cuanto la tecnología avance va a haber emperadores. Sí. No sociedades de iguales. Imagino que también viene de la mano de esto que estamos hablando de la dimensión. Cuando uno tiene que pensar un universo donde hay muchísimos planetas, por ejemplo, las limitaciones propias de tratar con una cosa tan grande hace que cada planeta se transforme como en una aldea, un país, una cosa aislado del resto o separado. Es como una especie de... o se vincula por ahí con el western o con la fantasía, digamos, medieval en ese sentido, porque las cosas están más o menos aisladas, uno tiene que viajar grandes distancias y se encuentra con planetas gobernados por una sola persona, un planeta entero. Casi eso. Entonces, sí, los planetas es como- son países. Claro, O sea, son cosas aisladas, no tienen una conexión, no hay muchas... Salvando, cada obra tiene sus particularidades, pero quiero decir, uno en general se encuentra con esas cosas, con ese aislamiento de cada uno de estos planetas o lo que sea. La falta de conexión entre las culturas, ¿no? Claro, exactamente. Claro, eso está bueno. Si se reduce, debe haber algunas excepciones, pero en línea general hay una simplificación de que un planeta es como si fuera un país. O sea, nosotros estamos hablando que nuestro planeta, el único que conocemos por ahora, tiene 220 países, 1000 idiomas, 5 sistemas políticos distintos y un caos absoluto entre Claro. las relaciones internas. Y en las space opera, por lo general, la Tierra sigue habiendo países y todo, pero está el Consejo Internacional que gobierna todo y nadie te cuenta que el quilombo de abajo, ahí para abajo no importa. Y los planetas son como los planetas, bueno, está el del... claro, sí, y tiene un emperador y todo el puto planeta que tiene tamaño de Júpiter y viven 700.000 millones de personas, son todos un mismo país. Claro. Y como mucho 2 razas en un planeta, más de Sí, 2 razas claro. distintas nunca hay. No, vos fíjate, yo creo que una de las pocas veces, eso en una película muy denostada, que es el episodio 1, que tenés dos culturas conviviendo, no se llevan bien, pero tenés a los Gungas, Sí. Dios los tenga en la gloria, y a los Naboo. Sí, pero nadie quiere reconocer a los Jungas como Sí, y los Naboo tenían un prejuicio. No, y tenían una emperatriz elegida democráticamente, ¿no? Una cosa rarísima. Y los otros, los Gungas no, eran monárquicos, Sí. bien, para ver que Lucas hereda bien de toda esta época, y no se lo veía muy democrático tampoco. No, nadie Igual lo vemos a través de Yayar, ese mundo, y esa gente expulsó a Yayar, tan boludo no era. Tan boludo no era. Claramente. Mejor que Lucas le Ya hicieron. el tipo que terminó representando a Naboo en el Consejo Intergaláctico Claro, Político. hablame de política internacional hecha como el ojete. Tenés que mandar a un tipo de representante al Congreso Integral y lo mandás al pelotudo ese.
Y se las manda todas. Bueno, así. sí. Y, Mandaron a Miguel del ese Cel, que de propone embajador. Es lo mismo. Es el que propone a Palpatine. Encima, claro. Lo mandé también. Claro, mándalo a Miguel del Cel a la ONU, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es el que lo caga todo. Y también hay un poco como un contraste extremo entre lo ultra tecnológico y la edad de piedra. Esas dos cosas estaban mezcladas. Es bastante común en este género encontrarse con un tipo vestido como el hombre del Cromañón con un arma láser. Digo, eso es muy común. La mixtura, sí. Exacto. Y Bueno, ya de movida en Star Wars tenemos sables láser, o sea, es pelea de espadas súper tecnológica. Claro, ahí dice que, bueno, pueden parar los rayos con el sable, pero igual es como si iban, ¡puf! Pero, Ya está. no, pero más allá de eso, lo que dijeron es, bueno, tenemos un mundo futurista, se puede estar dando tiros de kilómetros de distancia. Hagamos que sea entretenido, que choquen y tenemos sables láser y que encima los Jedi dicen qué primitivo que es la pistola láser. O sea. Claro, el otro es más civilizado, pero no más evolucionado. Y allá vamos a ver las espadas de fuego de Flash Gordon, que es el origen del sable láser. Pero un dato antes de ya meternos en las propias obras, hay que recordar también que el arquetipo de héroe y el arquetipo de villano es central acá también. Sí. Es decir, el maniqueísmo. Los buenos son buenos y los malos son malos. Es moneda corriente en las space operas. Si bien después con el tiempo va a evolucionar y va a darle algún grado de profundidad. Digo, Star Wars, a veces para entender el género, pensar en Star Wars, no hablando de Star Wars. Star Wars usa las etiquetas como nombres dentro de la ficción. O sea, está el Imperio, no está Mongo, como en Flash Gordon. Está el Imperio directamente, y está lo oscuro y lo bueno. Y el lado oscuro se visten todos de negro. Las etiquetas clásicas de la Space Opera, de pedo nos llamamos Space Opera, porque era lo que le faltaba. Ya Star Wars, que es como si es Space Opera con otras palabras, realmente. Bueno. La obra más vieja que vamos a analizar en el día de hoy, de nuestro recorte muy personal, si les parece, ya empezamos con ni más ni menos que Buck Rogers. En el siglo En el siglo XXV. Buck Rogers arranca, yo no sé si les suena esto. Vieron obviamente El Ejército de las Tinieblas, vieron el final alternativo, en el que no dice bien Cleto Bratanita y tiene que tomar gotas y invernar. Sí. No el otro que hace como un pasaje y vuelve al supermercado. Sí. Bueno, está sacado Buck Rogers, parece ser. Porque Buck Rogers es un tipo Mirá vos. en el siglo XX que está en una mina y sale un gas y se desmaya y se duerme y tapan la mina y se lo olvidan. Y el tipo se despierta en el siglo XXV. Ok. Ese es el origen de Buck Rogers. El demoledor. Y él cuando sale, esto va a ser en 1928, creado por Philip Francis Nowlan. Esto primero va a ser en la publicación Amazing Stories, que son pulp, son prosa. Pero posteriormente va a llamar mucho la atención y se les va a ofrecer hacer una tira de diarios, que era como salían las historietas en aquel entonces. El comic book falta mucho, el libro, el álbum, entonces eran las tiras que salían en la parte de atrás de los diarios o en alguna parte del diario, la página dominical, que a veces no estaba atrás y era una página. En el caso, bueno, lo primero que se encuentra Rogers cuando sale es que los mongoles dominaron el mundo. Es decir, había mucho miedo con el tema asiático. Los mongoles de Mongolia. Una cosa así. Ponele. Gengis Khan volvió. Era muy eso, porque también lo que plantea es curioso, porque él cuando sale va encontrando que hay grupos de rebeldes a esta dominación que viven en aldeas chicas con sistemas de democracia directa muy claros, que de alguna manera se parece a lo que va a ser la utopía final del comunismo. Esa de cuando se acabe el Estado, cuando todos estemos bien, vamos a vivir cada uno bárbaro en aldeitas totalmente autosuficientes. Medio que los mongoles le imponen esto, de otra manera, visto de otro punto de vista, esa gente vive en utopía, pero del punto de vista que hizo esto, de los modernistas de aquella época, eso era vivir de la peor manera posible. Claro, sin el modernismo, ¿no? La civilización, ir hacia el futuro y esa gente de golpe retrocede. Pero el miedo de Asia, ¿de dónde viene? Que no me lo estoy perdiendo. El miedo de Asia es la Revolución China. Ah, Y la Guerra Fría. Pero Esto es previo a 1928. Porque estaba pensando eso, porque no tiene que ver ni con la Segunda Guerra Mundial ni con los japoneses. Todavía sí faltaba para el miedo asiático. No es el miedo rojo. Por eso son los mongoles y no los chinos ni los rusos Claro, ni nada. Es claramente. como la idea de un conquistador imparable, como Gengis Khan, no Que sé. viene de una tierra lejana. Que viene de una tierra lejana y va por ese lado. Todavía no estaban ni los japoneses, ni los chinos, ni los rusos. A esto se le va a sumar Dick Calkins, que es el dibujante, que no lo habíamos nombrado, de Buck Rogers. Y bueno, el guionista. Anthony Rogers, perdón, no dijimos el nombre correcto, de Buck. Y como le decíamos, se va a publicar una tira de prensa, se va a publicar una página dominical. Lo curioso es que en la página dominical no va a estar Buck,
va a estar el cuñado, la va a protagonizar el cuñado Buck Rogers, es decir, él cuando sale, lo primero que hace, que esto es algo muy común en los héroes de toda la aventura, pero en la Space Opera está, sobre todo en esta época, porque lo tenían todos los géneros, como digo, aventura en esa época, era una novia eterna, es decir, una pareja que va a estar siempre con él, no tiene pasado, no tiene futuro, solo tiene un presente, y es cómo se veía la mujer en esa época. Los personajes femeninos van a ser retrato del lugar que tenía la mujer en la sociedad en aquel entonces. Entonces, cuando tenemos que hacer una especie de una suerte de spin-off, que es la página dominical, tenemos que ponerle a alguien, porque por algún motivo, si en la mentalidad de la época, si aparecía en la tira, no podía hacer en la página, porque estaba ocupado con la tira. No es como después que Batman aparece en 20 veces al mismo tiempo. Hay una idea de continuidad entre historietas. Rarísimo. Y va a ser el cuñado, o sea, el hermano de la pareja de Buck Rogers, que es gente la de... mina nunca hacía una chota. La mina estaba con él, la corría de atrás, él la rescataba. Sí, Básicamente es el secuestro, ¿no? Los mongoles le tenían muchas ganas a la mujer de Buck Rogers. Bueno, y Dilly es el editor que va a traerlo a los National Newspaper Syndicate, que eran los que en ese momento sindicateaban las tiras, y ellos lo van a revender, entre otros lugares, a Argentina, donde, ¿me pueden decir cómo se llamaba? Se publicó en Paturuzú en 1945, gran año para el país, gran año. ¿Cómo se llama quién? Buck Rogers en Argentina, obviamente no se llamaba Buck Rogers in the 25th Century, le habían puesto un nombre en Argentina, ¿algunos se animan a decir cuál era o les tiro ya el nombre de una? ¿Vos sabés? No tengo idea, pero me imagino que debe ser terrible. Rogelio el Conquistador. ¡Qué hermoso! El Conquistador. Rogelio el Conquistador. Y bueno, inmediatamente va a hacer el mismo camino Buck Rogers que hicieron muchos de los héroes de su tiempo, que es pasar a la radio con un radioteatro y pasar al serial, que es muy... A veces yo estaba viendo el serial de Buck Rogers y pensaba que era el de Flash Gordon, que son iguales, ¿sí? Blanco y negro, chabón que hacía ejercicio como se hacía en la época, que no tenía el físico que tienen hoy, sacando pechito, así como el primer Superman, ¿no? Como el de... Macetones, así, torso maceta. Sí, el hombre supuestamente fuerte en serio, porque el hombre fuerte es macetón, no es. Si tiene cintura finita, Sin está anabólico. deshidratado. Sí, además todavía no existían los anabólicos, los aparatos de gimnasio eran distintos, el entrenamiento, toda la cosa nutricional, la química, todo eso no existía, así que el musculoso de esa época era muy distinto. Clásico. Su pareja es Wilma Derling, que es esta señora que estábamos diciendo recién, y se van a enfrentar a dos villanos que después van a ser amigos. Uno es un pirata espacial, no sé si le suena, no se llama Han Solo, se llama Killer Kane, y va a estar siempre con su pareja, que es Ardala. Bueno, ya dije, Killer Kane, el nombre, el asesino Kane. Black Barney se llama el cuñado, que va a ser, estoy buscando acá los apuntes, el protagonista de lo que va a ser la página dominical. Y otro de sus villanos va a ser el doctor Huer, H-U-E-R, no sé pronunciar. El doctor Wer, pronunciarlo en argentino. Sí. Y después, bueno, muchos mongoles. Y unos ¿Viajan al espacio ellos? posteriormente, porque, es decir, ahora estoy entendiendo, tendrán que disculpar, esto generalmente trato de que no pase al aire, pero no son mongoles. O sea, son mongoles, vos lo ves y son mongoles, pero no son mongoles, vienen del espacio. Pero son mongoles, tienen la cultura de los mongoles, pero vienen del espacio. Bueno, son mongoles espaciales. Había algo que no estaba cerrando, eso pasa por no repasar bien los apuntes, pero sí, básicamente tiene el aspecto de mongoles. Y va a haber otra especie también, que son unos robots malos, que son los mecanos. Y sí, si lo pensás, en ese momento daba. Él va a viajar por el espacio, se va a encontrar con muchas especies, se va a encontrar con los Tigermen de Marte, con los Dwarf, que son viven en asteroides, y en asteroides, y los robots gigantes, dije se llamaban mecanos, sí. Tiene un armado página bastante raro, tiene como un cuadro central, eso no se usó más en la historieta. Tenía una secuencialidad de izquierda a derecha, arriba abajo, como siempre en la página dominical, pero tenía como el cuadro del centro era como el más importante y estaba siempre ahí, con una estructura prácticamente repetida siempre. Y bueno, como ya dijimos, Buck Rogers va a pasar a la radio y a la televisión. Inmediatamente, ¿algo más de Buck Rogers? No. Sabemos que... Está la serie de los años 70, que la hablaremos cuando hablemos... Aclaremos algo. En este primer programa vamos a hablar de todo lo que es publicaciones impresas, historietas y novelas, básicamente. Después vamos a hablar, ¿no?, en un programa posterior de Space Opera, vamos a hablar de cine y televisión y videojuegos. Pero en este primer programa nos vamos a concentrar. Por lo tanto, después vamos a volver a hablar tanto de Buck Rogers como de Flash Gordon en sus interpretaciones televisivas y cinematográficas. Lo único que voy a decir de Buck Rogers es que yo lo conocí a través de su parodia animada de Warner Bros. Sí, que es Duck Dodgers en el siglo 52 y medio, una cosa así. Yo veía la serie de... Los 80.
Las series 80 de que daban en USA Network, que tenía un robot muy raro, que tenía una... Era el actor, el enano de... ¿Te acordás del de James Bond? Sí, Ese actor es el que estaba dentro. Tatú, claro. Ese. Tenía, sí, tengo un robotito. El Mr. Rogers, no me acuerdo, le hablaba, era una cosa muy Y terrible. era raro, ¿no? Está Jimmy Lee Curtis. Es una serie donde pasaron todas las gemelas de la época. Y hay un capítulo que era el planeta de las Amazonas. Bueno, después vamos a hablar de esa serie. Que parece de Futurama. El capítulo de Futurama de las Amazonas. Sí, Lo sacaron de ahí, ¿eh? Para mí lo sacaron de ahí, ¿eh? Porque es lo mismo. Pero es lo mismo. Igual de zarpado y todo. Pero en este momento dijimos, Dick Calkin es un gran dibujante, es muy lindo lo que hizo, pero el que realmente marcó un norte es el señor Alex Raymond. Alex Raymond arrancó siendo un artista publicitario, se volcó a las historietas en un tiempo posterior a lo que fue su carrera, inclusive antes de ser dibujante era agente inmobiliario, se dedicaba a las bienes raíces y le fue mal y se dedicó a las historietas. Hay que volver a hacer eso. Nunca debió haber cambiado el mundo. ¿Qué pasó con Nunca. el mundo? No, le agarró la depresión y... Claro, estaba difícil vender propiedades en el año 30. Claro, él nació en 1909. Y te comemos que tenía un poquito de muñeca para dibujar. No, bueno. También decís, bueno, dijo, no es que yo agarro y digo, bueno, me voy a dedicar a dibujar, claro. No, era un tipo que más o menos la descolaseaba. Quien pudiera. Sí, ha sido hasta el día de hoy uno de los grandes artistas de la historieta. En mi opinión, en muchos de los aspectos nunca ha sido superado porque también cambió mucho el mercado. Es decir, a Raymond trabajaba, bueno, a lo que iba. En ese momento la estaban rompiendo porque era la aventura, la estaba rompiendo Tarzán, Dick Tracy, el policial de aquel entonces, y Buck Rogers. Iba a haber una necesidad de generar competencia a la manera de aquella época, como vimos un poco en la época de Batman, que era hacerme algo de un murciélago, porque un murciélago era casi copiar, pero acá lo va a hacer solo Raymond. Raymond va a hacer las tres competencias de estas tres obras fundacionales, importantes de aquel entonces, y él va a hacer, en respuesta a Buck Rogers, Flash Gordon, en respuesta a Dick Tracy, el agente X9, y en respuesta, ¿cuál me falta? Tarzán. Y en respuesta a Tarzán, Jungle Jim. Jungle Jim. Todo dibujado por el tipo al mismo tiempo, pero bueno, eran tiras, ¿no? Unas tiras que tendrían, no sé, como 50 por 20, o sea, bien grandes. Después lo había publicado chiquito, eran muy grandes, con modelo vivo, trabajaba, se pagaba minas para que se disfracen de los personajes, tenía costureros, lo mismo que hace Les Ross ahora, lo hacía Raymond en esa época. Costureros que le hacían la pilcha, y modelos donde buscaba el perfil del personaje. Las historietas de Flash empiezan a publicarse a través del King Feature Syndicate, y va a tener también su página dominical imitando lo que fue el éxito de Buck Rogers. En el caso de Flash también el villano va a tener algo que ver con lo que es los mitos de la cultura occidental respecto de la oriental, y acá el villano va a ser Ming, el destructor, que también Es un asiático. Es chino, sí. es decir, no hay muchas vueltas. Lo que tiene el planeta Mongo es que es un planeta de monarcas. Acá no vamos a tener una única... O sea, sí, hay una única cultura, pero que está distribuida en un montón de reinos, pero todos hablan el mismo idioma y tienen una tecnología más o menos igual, donde vamos a tener por ejemplo, el reino de los bosques, liderado por el gran Arborea, por Varin, y el reino se llama Arborea, el reino de los hombres halcón, dirigido por Bultan, el reino frío, por la reina fría. Juro que leí reina frígida, mal tipeado en algún lugar, porque la reina fría se presta mucho. Hay una jungla, el reino de la jungla tropical también, están los hombres león y otros, y ahí está también un reino submarino. De Flash Gordon van a salir una cantidad de plagios increíbles. Por ejemplo, los hombres halcón de la DC son los hombres halcón de acá. Incluso el dibujante que hacía la primera época y el creador del hombre halcón era un clon de Raymond. Entonces, claro, de copiar las historietas directamente. También de acá va a salir Flash. El mundo de los hombres eléctricos era un tipo que tenía la palangana esa en la cabeza con la remera esa de Flash. O sea, está sacado también de acá. Y lo curioso es que siempre vamos a encontrar monarquías, siempre vamos a ver que hay historias aventuras de la épica, ¿no? Derrocamientos, vueltas a imposiciones de los poderes originarios, traiciones, excepto en el mundo de los hombres eléctricos, de los de Flash, donde son los que manejan lo que le da electricidad a todo el planeta Mongo, son los obreros organizados y haciendo como una revolución contra Mongo. Así que el proletariado está en los Flash, esa es la única aparición que tiene y ya es bastante avanzado en las historias. ¿Tienen poderes? No, son obreros. No, manejan la electricidad, claro, son obreros, pero con el rayito, ahí se ve que a los de la DC se les ocurrió. Se les ocurrió. Claro. Y la historia típica de Flash después es ¿cómo se diría esto? Una estructura argumental que se va a repetir casi en todos los libros. Tiene que ver con que él llega a un lugar,
la novia de él le gusta el emperador y la hija del emperador le gusta Flash. Entonces van a secuestrar a la mina y la tiene que rescatar Flash, y él en el rescate de paso derroca eso y le lleva la paz, la tranquilidad y la prosperidad de ese pueblo, recupera a la novia y trata, mientras la novia no está viendo, si se puede agarrar a la hija del emperador, y si aparece la mina, el tipo larga, enseguida descarte. No, pero yo acá que no nada, pero cuando no está Dale Arden, la histórica novia, que tampoco va a tener ni pasado ni futuro, solo va a ser todo el tiempo secuestrada, con, no sé, una incapacidad de su parte de mirar para los costados, pues ya te secuestraron 14 veces, mi amor. Aparte, es claro que a los 60 vas a tener Parkinson porque te secuestran y te golpean la nuca y te desmayas. Eso es Parkinson. Sí. Tantos golpes en la cabeza son uno. Otra que Muhammad Ali. Sí, pues 2 o 3 por libro, el Parkinson te va a agarrar, mi amor, fuerte. Los hombres de luz, ya lo hablamos, que es de donde sacan la idea de Flash. Y. Yo no leí los cómics. Él es un. Futbolista americano, es un mariscal de campo en la tierra cuando de repente llega la invasión, una cosa así, arranca como la película, sí, es un deportista. Sí, él después usa un cohete del suegro para ir a Mongo. Claro. Él en realidad lo que le pasa es que, estoy buscando acá en la punta, no me acuerdo cómo se llama, Bultan. No, ¿qué estoy diciendo? Ellos lo que tienen es un accidente, caen en la casa de un científico y el científico dice, bueno, miren muchachos, un planeta está por chocar con la Tierra. Y le muestra al diario que dice, el fin del mundo está aquí. Y le dice, yo tengo esta nave espacial que si la choco contra el planeta, zafamos. Y ellos le dicen, sí, pero no quiero ir a morir. Le dice Flash y Dale, que se conocen en el avión que tiene el accidente este. Parecido en la película de Dino de Laurenti, que ya hablaremos. Y le dice, no, y le saca una pistola y dice, vamos. Y lo lleva medio de rehenes. Cuestión que las historietas de esta época se hacían medio los punchazos sobre el momento. Lo mismo va a pasar con Buck Rogers, y a veces la continuidad un poco se pierde en el sentido de que de golpe los que eran rehenes se hacen amigos. Claro, el científico está todo bien, no pasó nada. De golpe cuando llegan a Mongo se hacen amigos, porque no es que choca contra el planeta, estaba cerca y aterrizan. Dale y Flash se hacen novios de un día para el otro, o sea, se conocen, eran desconocidos en un avión y de golpe son pareja. Eso va a pasar mucho en esta época. Y la aventura se va dando a los ponchazos, medio por accidente. Flash, como les decía, encarna lo que es el arquetipo del héroe de la época, que es aquel que, esto también es un concepto muy heredado del siglo XIX, que es el que lleva la civilización a la barbarie, y también siempre va a estar por encima de todo en todo momento. Es decir, Flash encuentra un arma tirada, la levanta y la sabe manejar. Yo te doy un revólver, probablemente no le saques el seguro, no lo se va a hacer andar. Se sube a una nave que nunca vio en su vida y la puede pilotear. Es decir, él va a saber todo de todo. Ese es el héroe, el arquetipo de héroe. Y Ming nunca va a ser bueno, por ningún motivo. O sea, es malo hasta con los suyos. El tipo es malo, malo, malo siempre. Esta dicotomía entre el bien y el mal está muy marcada en esta época y es muy propio del género, pero sobre todo de estos primeros años. Y para un dato más de color, Flash Gordon en un momento va a volver a la Tierra. ¿Se les ocurre por qué decide volver a la Tierra después de haber conquistado la galaxia? Porque así se llamaba el libro anterior. Para pelear contra Hitler. Exactamente. Flash Gordon va a volver a la Tierra en la Segunda Guerra para pelear contra Hitler. Pensemos, el libro anterior a Flash Gordon conquista la galaxia, ¿no? Pensemos de lo que es la Segunda Guerra en el marco de la galaxia, ¿no? Una batalla. Incluso viéndolo desde el punto de vista terrestre, es una gran guerra europea, como decía un profesor mío. Tampoco guerra mundial, podemos decirlo de tal forma. Que el tipo venga a la Tierra para pelear, bueno, muestra un poco los miedos y las cuestiones de la época, que ya igual se vislumbraba mucho en el tema de los mongos y esas cosas. Después de Flash vamos a seguir hablando. Yo tengo acá un par de cosas para charlar, pero tiene que ver más con series animadas y con películas. Y sí, eso básicamente. Bueno, y tiene también su serial de cine de aquel entonces, que es muy parecido al de Buck Rogers, y un serial de radio que también duró como 15 años en esa época. Esas cosas funcionaban bastante, lo que era la ficción radial, que un poco más o menos para comentar lo que era la ficción radial, para aquel que no lo sepa, era hacer una dramatización con actores, con micrófonos, con un especialista no sé cómo se llamaba en esa época, hoy sería como efectos especiales. Foley se llama. Eso, que el tipo que tiene una puertita chiquitita que hacía abrir y cerraba la puerta. Usaba una radiografía para hacer un relámpago. Sí, en Inglaterra, por ejemplo, se sigue habiendo dramatizaciones En radioteatro. en radioteatro, sí. De hecho, otra de las obras que vamos a hablar en el programa de películas, que es La guía del autostopista intergaláctico, arranca como una comedia para radio, en BBC Radio 4, en la relativa modernidad. No te digo que 2000, pero no en el 20 tampoco. Claro, sí, una cosa más moderna. Ya había televisión, ya había todo. Sí, exactamente.
No me acuerdo qué más podemos hablar del tema de Flash Gordon, pero creo que en líneas generales lo que estamos hablando es prácticamente, si bien Buck es anterior, como sabemos, Flash de alguna manera hizo mucha más escuela. Por un lado, a través de todos los Salieris que va a tener Raymond, toda la gente que lo va a plagiar va a ver mucho de historieta, la va a leer mucho, la va a difundir y van a hacer una historia en la cual ellos van a ser los fundadores, aunque bueno, son los segundos, pero de alguna manera los fundadores de un género y lo que lo exploran a más no poder, ¿no? Va a vivir en directo lo que es la influencia de las guerras, que va a tener un montón de elementos muy particulares, porque la hazaña bélica era un género cinematográfico, literario y de las historietas muy pregnante en aquella época, porque bueno, era lo que se estaba viviendo. Y a posterioridad, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Ricardo Barreiro, guionista argentina de ciencia ficción y de algunas space operas, argentino. En una entrevista él comentaba un análisis que me pareció muy interesante. Él decía: es muy importante ver la figura del sacrificado dentro de lo que es el bélico, que vamos a ver que en la space opera aparece también. ¿Qué pasa? Cuando uno avala la guerra desde la ideología, tiene que justificar lo que viene después de la guerra, que es una gran tragedia. Va a haber tullidos y va a haber gente que no va a volver. Esa gente tiene que ser valorizada de alguna manera, porque si no nos vamos a encontrar con lo que pasa después en Vietnam. Todos esos que murieron de los tullidos fue por nada. Por un lado porque perdieron la guerra y además porque nadie quería pelear esa guerra. Entonces eso genera mucho enojo y problemas contra el Estado. En esta época lo que se buscaba con mostrar en estas historias que todos volvimos, pero uno dio la vida por nosotros, es para que se justifique el sacrificado y el sacrificio para la guerra en pos de la idea de la mitificación del héroe. Un ejemplo que no es de Space Opera, pero tiene Space Opera para acordarnos rápidamente, es Prometheus. ¿Te acuerdan de Prometheus? La película de mierda esa de Ridley Scott. Sí. La película termina con un momento muy claro de un sacrificio, prácticamente una inmolación, en la que toda la tripulación de la nave esa, que no me acuerdo cómo se llama, se choca en la nave de los fundadores. Y vos ves una tripulación casi completa, vos decís, realmente para inmolar se alcanzaba con uno, porque no hacía falta darle de frente. Y después en esa época no tenía un control remoto para manejar la nave, para que se la ponga. Me parece que ese es el claro ejemplo de cómo se heredan los vicios del género de la época de la guerra y cómo cae en la space opera, porque va a aparecer mucho el sacrificado en todos los géneros, pero acá es uno, y digo, ya me parece un anacronismo desgarrador en el caso de Prometeo. Digo, ¿por qué necesidad tenés? Igual Prometheus tiene mucho de space opera también, porque después vamos a ver cuando hablemos de Stargate, pero hay mucha space opera en la cual se cuenta que todas las culturas originarias de la Tierra en realidad se originan en visitas extraterrestres. Entonces te visita una cultura medio vikinga, entonces nacen los vikingos. Te visita una cultura medio egipcia, que son tipo Anubis, o sea, gente con cabeza de perro, entonces después haces el tipo con cabeza de perro en los jeroglíficos. Eso va a aparecer mucho en la space opera, y de alguna manera es lo que plantea Prometheus también. Porque el origen de la humanidad la hace uno de los fundadores. Los space jockeys. Sí, son como no una influencia cultural. No, son diseñadores genéticos de razas. No sabes muy bien por qué. En Alien vs Predator son un poco también, como que el origen era una especie de origen de todas las culturas que le hacían los Predators. Peor todavía, porque los Predators son más bestias de la mierda. Porque otras culturas, como la que supuestamente son los fundadores, se ven como tipos cultos iluminados. Pero los Predators no, o sea, tiene una tecnología avanzada. En realidad, el chiste es que nadie sabe por qué lo hacen. Y después como que los odian, nadie entiende por el gran chiste de la película es por qué hacen eso, cuál es el sentido, cuál es el plan de estas criaturas medio que son dioses, que no hablan ni nada, y van por el universo creando vida y nadie sabe bien para qué. Incluso una de las vidas que crean los termina matando a ellos. Sí. Pero como... Sí, bueno, dentro de la literatura, lo que vamos a hablar en un rato, lo voy a mencionar a la obra de Úrsula K. Le Guin, en uno de sus libros más importantes, que es La mano izquierda de la oscuridad. Está en la colección que es la galaxia Jaini, digamos, y un poco cuenta eso. Los Jaini es la cuna de la humanidad, y ellos fueron colonizando y haciendo experimentos en diferentes cosas. Pero bueno, ahora en un ratito lo vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a pegar un salto, vamos a ir con las historietas, vamos a pegar un salto, nos vamos a ir un año no tan feliz como el 45, sino que el 55, que es un año un poco menos feliz, y van a ser un héroe llamado Jeff Hawk, creado por Sidney Jordan. Jeff Hawk también va a empezar a publicarse, ya veamos que vamos a avanzar unos cuantos años, estamos en el 55, estamos en la posguerra, pero también va a dedicarse, va a empezar a publicarse en las tiras de los periódicos en la parte de atrás. Cuenta con 6.400 episodios y se publicó hasta el año 74. ¿Cuánto? 6.474 episodios. Y hay un absoluto. Te lo venden en una carretilla. Es la enciclopedia británica. Calculen que del 55 al 74 es la existencia de Jeff Hawk. Jeff Hawk es, todo esto estamos diciendo, es un veterano de la Segunda Guerra, es un piloto de primera línea,
que un día aparece un objeto volador no identificado y lo llaman y dicen, no, llamen a Jeff Hawk porque esto tiene razón Jeff Hawk. Jeff Hawk va con su avión, el mejor piloto más experimentado, se la pone contra el avión. Bueno, no le anduvieron los frenos. Los extraterrestres les da culpa, dicen, che, fue culpa nuestra, no pueden estar viendo, nos falló el sistema de camuflaje que teníamos, bueno, lo vamos a curar, porque a nosotros no nos gusta intervenir, lo curan. Y se les ocurre a los extraterrestres decirle, eran re lindos, eran como un termotanque con brazos medio tentáculos mecánicos y con la cabeza muy igual a la de los Power Rangers. ¡Ay, ay, ay! Esa cabeza de plato. Es un platillo volador de cabeza que tenés. Exactamente. Y le dicen a Jeff Hawk, ¿qué querés? ¿Que te borremos la memoria tipo Men in Black y volvés a la Tierra? ¿Te tiramos por ahí y dices, no, el avión chocó contra algo? ¿O venir con nosotros a explorar la galaxia? Jamás te dirían eso los marcianos. Te estarían metiendo tubos en el culo. Pero bueno, O te matan directamente. ¿qué carajo? Es un inferior. Pero bueno, La acción real de cualquier extraterrestre era matarlo y decir que nunca pasó nada, se estrelló contra una montaña. sí, y sobre todo meter cosas en el recto. Eso es esencial en todas las personas que tuvieron que estuvieron metidos con los marcianos, fue así. En este caso Jeff, ya después de haberse aburrido de estar cagando tiros en la Tierra, decide visitar a la galaxia junto con estos seres. El dibujo de Sidney Jordan es increíble. Yo, no, obviamente no me leí los 4000 episodios, pero hay bastante escaneado para leer. Es muy lindo los lugares y los mundos que dibuja este tipo. Siempre recordemos, cuando se piensa en otros mundos se piensa en imperios, y cuando se piensa en imperios se va al pasado, entonces vamos a ver mucho escalón gigante, columnas, o sea, Un neoclasicismo. exactamente, un neoclasicismo y esta cosa binaria de que los tipos tienen computadoras y comen con las manos, no sé. Como Pero usan capa. Exacto. Bueno, y si no, el caso también recordemos de que hablábamos la vez pasada con Frankenstein, con la musculosa de peluche. Vamos acá a tener algún caso de un hombre que no sabe si tiene frío o calor, que es Flash, que va en calzoncillos y capa. No se sabe si tiene frío o calor. Y hay un momento, me acuerdo, porque claro, hay que usar un traje espacial. Me acuerdo, volviendo a Flash Gordon, en un momento le dice, hay que usar un traje espacial, ¿qué hacemos? Ahora van a ver, un traje todo transparente y el chabón abajo en calzones. O sea, el chabón mostrando siempre el físico, Flash, siempre. O sea, hay que poner un traje que tapa todo el cuerpo, transparente. Y el tipo aparece, él, y siempre... Pero no tenemos tiempo, tenemos transparente o no salvo la galaxia, claro. A mí no me joda. Pero serás puto, Flash. Y por supuesto... No se ven mis abdominales, yo no salgo hacia la calle. Solo en tetillas o nada. Sí, el pecho bien marcado siempre. Y por supuesto tengo Dale... una influencia sobre el Batman de los 90, claramente. Sí, retomando la serial. No, y Dale Arnold también mostraba menos que Flash, obviamente, pues vieron una foto de la playa de los años 20, mostraba más los tipos que las minas. Bueno, esta es la misma lógica. Como les decía... Las mujeres no eran totalmente objetos porque estaban en la cocina todo el tiempo. Hay un momento, hay un choque cultural muy lindo, me llamó mucho la atención, una historia que estaba leyendo de Jeff Hawk, que me pareció muy raro. En un momento él se encuentra en un planeta dominado por unos malos, porque estos extraterrestres que ya lo encuentran, lo que buscan es la paz en la galaxia. Entonces van a un lugar... Los peores, los extraterrestres más hinchapelota que hay. Pelota acá, pero llévense bien. No quiero llevarme bien. Bueno, a Jeff le da una misión. Tipo va a un planeta, están los tiranos, están los rebeldes, enseguida pega onda con los rebeldes y aparece una mina, le da orden a un tipo y se va. Y Jeff dice, ¿cómo? ¿Que ella, una mujer en rango es superior a usted? Sí, somos una cultura muy avanzada, le dice el tipo. ¿No? O sea, lleva todavía los mitos terrestres y los de ese momento me llamó mucho la atención que pongan eso y que se sorprenda el chabón. Esto va a pasar, y tampoco se van a imaginar, esto se los voy a decir en inglés, es City of Gorda. La ciudad se llama Gorda, no, es de City of Gorda. Y ahí conoce a los guerreros de Tula. No estoy jodiendo, esto es real, son los guerreros de Tula. ¿Tienen bombos? Sí, estos guerreros son donde la mujer lidera, así muy Tula no son. Muchos anillos no tenían, tampoco. Y no usaban patillas, así que de Tula poco. Y bueno, son los dictadores del Calgar, que son los que ocuparon el planeta donde está la ciudad de Gorda, con los que va en su primera aventura a ayudarlo Jeff Hawk. Y nada, el dibujo, como dijimos, un dibujo clásico, con mucha mujer sexy, pero como vemos teniendo roles, es decir, tratando de darle una perspectiva de género a esto, es muy raro. Pero todos estos héroes van a tener y no van a tener sexualidad. Es decir, no la ponen nunca, pero están rodeados de minas que los aman, pero no se ve, casi ni chapan, ¿entendés? O sea, son muy virginales esa novia eterna que van a tener. No, cortina de humo. Es muy probable que... como hacer caca. Alcobas adentro tiene algún mozalbete o algo con el que se consuelan. Yo supongo, en otras horas se veía, como hacer caca, nunca está el plano. Para que me agarro ganas. Bueno, probablemente pase eso con el sexo, no lo sabemos, pero son héroes que
como que casi que no tiene sexualidad. En el caso de Jeff Hawk pasa lo mismo. Inmediatamente pasamos a 1950, un poquito antes, me equivoqué, no importa, hasta el 67. Esta es más corta, que es Dan Dare. Dan Dare es una historieta increíble, o sea, a nivel de dibujo, Jeff Hawk es gloriosa, pero Dan Dare es increíble. Lo hace Frank Hampson. Frank Hampson es un veterano militar, igual que los otros autores que estamos viendo, y se va a notar mucho, pero sobre todo Frank Hampson lo que va a hacer en Dan Dare es una cantidad de diseños de naves espaciales, porque él tenía mucha influencia en ingeniería y en el pensamiento militar. Eso se va a fusionar y él va a ser el diseñador de muchas de las naves espaciales que se van a ver en la siguiente época, incluso todas de los Thunderbirds. Frank Hampson es el diseñador de todas las naves de Thunderbirds y toda la de Marionettation, la productora esa que hacía las series en marionetas. Sí. Bueno, todo eso se va a encargar este autor, que tiene ese toque militar, y si lo piensan un poco, si bien Thunderbirds pasa todo el tiempo en la Tierra, tiene mucho space opera, porque tiene una nave constantemente en el satélite. Son todas naves espaciales, aunque andan por la Tierra, pero son naves espaciales, o sea, la que tienen los Thunderbirds. Porque van a ser diseños de este señor, como decíamos, veterano de la Segunda Guerra, y es un dibujo preciosista increíble. Las páginas tienen que hacer una página por semana. Es un dibujo, como decíamos, línea negra, color probablemente de tinta o de aguada, pero con un realismo increíble. Todos eran modelos, como en el caso del tipo de Raymond. O sea, el tipo te hace un casting para el personaje. No es tanto de ponerse a bocetar y buscar en el dibujo. Es más en buscar en el modelo. A ver, necesito un tipo que dé pinta de sabio, de un general. Entonces, tipo con barba, esto. Nada, lo mismo que antes, un tipo muy pacato, militar, muy aferrado a los rangos y también prácticamente sin sexualidad. Posteriormente la historieta va a pegar una curva increíble, al menos en lo que a nosotros nos interesa, porque por supuesto serían millones de space operas en el camino, pero el recorte lo hace uno siempre desde la óptica y lo que quiere. Pasamos inmediatamente a los 80. ¿Tenés algo? Vamos a hacer, claro, pero vamos a mantener como la línea de la temporalidad. Vamos a hablar ahora de las novelas que están anteriores, porque el Incal en algún sentido es deudor de lo que vamos a hablar nosotros ahora. En el año 1965 se sale a la luz una novela que va a ser icónica y que va a marcar un antes y un después en la historia de la ciencia ficción, que es Dune, de Frank Herbert. La novela, básicamente, lo que podemos decir es cómo es el desembarco, es una space opera, obviamente, pero es el desembarco en la ciencia ficción, la ficción de la ciencia, podemos decir que en los años 50 o estas cosas, la ciencia que estaba más presente en la ciencia ficción es las ciencias duras, ¿no? La física nuclear, y en algún sentido en Duna desembarcan las ciencias sociales en la ciencia ficción, y da el puntapié inicial a algo que va a ser muy, muy característico de la ciencia ficción de los 70 sobre todo, que es una cuestión metafísica, una cuestión, también va a haber un mambo ecologista en el medio, pero una reflexión muy filosófica. La ciencia ficción usada como para hablar sobre temas de antropología, de sociología, de filosofía. Son cosas muy frescas, porque pensar que las ciencias sociales tampoco tenían mucho reconocimiento. Lo decimos desde Argentina, que hace un año o dos dijeron que pagar el CONICET era el pedo para las ciencias sociales. Para las otras sí, pero las sociales no, porque son boludeces. Digo, claro. Pensémoslo en esa época, era muy innovador. Básicamente la historia de Dune es una historia de peleas de clanes familiares al mejor estilo renacentista veneciano, por decirlo de alguna manera. Tenemos varias familias que son... hay un emperador, ¿no? Hay un imperio galáctico, hay un emperador, y después hay grandes familias que son dueñas de planetas, de sistemas enteros, y básicamente es la enemistad entre dos grandes familias, como al estilo de los Borgia, por ejemplo, que son los Atreides y los Harkonnen. Y básicamente toda la disputa gira en torno a un pequeño planeta, un planeta desértico, que se llama Arrakis, en el que básicamente hay un bien natural, que es la melange, que es una sustancia que se saca de la arena, en realidad, que después descubrimos que en realidad es como un medio que lo cagan unos gusanos gigantes que viven en el planeta ese mientras se lo comen. Por eso Duna. Claro, pero es un planeta totalmente desértico, que lo que hay es la melange... Una bola de arena. Claro, y lo que hay es la melange es como un mineral que se utiliza para el viaje interespacial, para lo que sería el salto interespacial. Con la nafta. Claro, es como... Tiene una referencia muy grande al petróleo. Sí, tiene una referencia muy grande al petróleo, a los países petroleros y todo. Básicamente es un mineral por la cual la cofradía, que son unas criaturas que en realidad después te enterás que de tanto consumir melange, en realidad eran humanos, pero que de tanto consumir melange se convirtieron en una especie de monstruos, son los que pueden hacer que las naves salten en el espacio.
y de esa manera mantienen al imperio. Pero la materia prima necesaria para mantener el imperio funcionando y unido es la melange. Los Atreides, la familia Atreides recibe a Arrakis como por parte del emperador para que se encarguen de administrarla y sustraer la melange, y esto le genera una enemistad con las otras familias, y hay, bueno, traiciones, envenenamientos, asesinatos, y básicamente hay toda una historia con respecto a la tribu que vive ahí, la tribu originaria de Arrakis, que son unas criaturas que viven unos humanos que viven en el desierto y están adaptados a vivir con muy poco líquido, con muy poca agua. Y básicamente cuando a él le matan a la familia, él es adoptado por esta tribu y desde ahí va a construir una revolución para derrocar al emperador, y sobre todo con muchos componentes religiosos. Él va a generar él es considerado una suerte de profeta y un dios por estas criaturas, tiene visiones, hay todo un tema con eso, y básicamente también hay todo un tema que es muy divertido. Hay una secta de mujeres que se llaman las Bene Gesserit, que básicamente son unas mujeres que lo que buscan es la creación genética de un Mesías. Entonces ya lo que van haciendo es ubicando a miembros de esa secta en distintas familias nobles, y ellas tienen el poder, concentrándose, de elegir el sexo del bebé. Y después lo que hacen es cruzar, hay como una gran conspiración de estas minas desde hace siglos, de generar cruces genéticos para llegar finalmente al Mesías que ellas están buscando. Lo que pasa es que Dama Jessica, Lady Jessica, que es la madre del protagonista, de Paul Atreides, Feminazi, diría Eduardo. claro, ella tenía que hacerlo mujer, porque él finalmente, después de siglos de preparación, Paul Atreides en realidad tenía que ser mujer, iba a ser la madre del Mesías. Y ella decide hacerlo varón, entonces él es como un Mesías a la mitad. Es un casi Mesías. Él tiene poder, pero casi por la faltaban dos alelos. Claro, la madre rompe eso, él tenía que ser mujer, y con el hijo de los Harkonnen, sus enemigos mortales, iban a engendrar al Mesías. Y la decisión de la madre de él de hacerlo varón por una visión que tiene genera un descalabro universal que va a terminar con la caída del imperio y con el nacimiento de un nuevo imperio, un imperio religioso, porque él es considerado un dios después. Bueno, después hermoso. hay continuaciones escritas por Frank Herbert. Está Hijos de Dune, está su hermana, él tiene una hermana que también tiene visiones, que es Santa Alia, la del cuchillo. Hay como muchas cosas religiosas y metafísicas en el medio, y hay varias continuaciones que hace el mismo Frank Herbert, y un montón de continuaciones más que hace Chanta del hijo de Frank Herbert, que siguió curreando con Dune hasta hoy. Una vez cada 6 meses saca un libro del universo de Dune, hecho por él, supuestamente basado en una libretita con ideas del padre, que tiene algo así. La libretita eterna, era infinita la libretita. De cada palabra hizo una novela. Sí, bueno, los hijos de Tolkien. Pero básicamente estamos hablando de una novela que ganó el premio Hugo y marcó un antes y un después, y inaugura, si bien no necesariamente no estamos diciendo que después se la plagie o nada, pero inaugura una manera de hacer ciencia ficción que va a perdurar hasta bien entrados los 80, que es esta cosa. Ciencia ficción pasa a ser metafísica, pasa a ver existencialismo, reflexión sobre qué es el ser humano y su lugar en el universo y en el mundo, mucha antropología, todo visto desde la perspectiva de la ciencia ficción y desde la space opera. Tuvo derroteros en el cine, ¿no? Después vamos a hablar de eso en particular. Lo más lindo de Dune es la película que no se hizo nunca. Claro. Jodorowsky estuvo a punto, en realidad estuvo bastante lejos, pero trató de llevar adelante una película de Dune que es una de las grandes... Uno de los grandes no sucesos. No sucesos de la historia del cine, claro, por lo que implicaba la película, que bueno, lo vamos a hablar cuando hablemos de cine. Y después Dune tiene una película dirigida por David Lynch y una miniserie hecha en los 90, que es muy fiel al libro y es muy linda. También tiene un videojuego que gozó de cierta popularidad, estrategia en tiempo real. Vos descendías en el planeta y ibas moviendo los muñequitos. Qué sé yo. Tenía su onda. No lo conocía eso. Bueno, en la misma línea, siguiendo con la literatura, solo 4 años después de la publicación de Dune, en el 69, una escritora que ya venía con algunas obras escritas, Ursula K. Le Guin, publica lo que sería su obra popular y la que la va a instalar como una de las escritoras de ciencia ficción más importantes hasta el momento, y que pues, después continuó. Seguimos con la línea de Dune en el sentido de las ciencias blandas, por decirlo de alguna manera, como protagonistas, en la cual
digamos, de hecho, en el libro particular del que voy a hablar, La mano izquierda de la oscuridad, el protagonista es un antropólogo, es un enviado a un planeta para formar parte de lo que sería un imperio, que no es tanto un imperio. Pero ya directo el tipo se dedica a las ciencias sociales. Claro, directamente el protagonista ya se dedica, es un antropólogo. Todos estos libros, porque es una saga a la que pertenece La mano izquierda de la oscuridad, corresponde a lo que se llama el ciclo Jaini, que era lo que estaba comentando un poco antes cuando hablábamos de esta cosa de el ser humano como implantado en la Tierra o como parte de algo previo más grande y de un punto único, digamos. Lo que se basa, digamos, la mitología de este ciclo es que los Jainis eran una raza donde se originó la humanidad que colonizaron los planetas, varios planetas alrededor suyo, eran la más avanzada, de hecho, y en muchos planetas se hicieron muchos experimentos genéticos, incluido en el planeta que se visita en La mano izquierda de la oscuridad. Lo que sucede en el medio es que, porque uno no conoce la historia completa nunca de los Jainis, sino que la va agarrando de los fragmentos que Le Guin pone en diferentes, como fragmentos así desperdigados de la historia de los Jaini en cada uno de los libros que escribe, siempre hay un pedacito. Pero no existen más, tan extintos o algo así. No, de hecho están vivos, lo que pasa que en un momento hubo una desconexión, algo pasó, nunca quedó claro bien qué pasó, pero como ese gran imperio que estaban armando, se desconectó de todos los planetas. Entonces durante muchísimo tiempo cada planeta se desarrolló solo y evolucionó solo y perdieron como este conocimiento de que venían de otro lado. Más que nada también los que fueron parte de lo que fueron los experimentos genéticos de los Jaini. Luego de todo este periodo de oscuridad, digamos, los Jaini lo que hacen es volver al imperio, pero de otra manera. Lo que hacen no es colonizar, ni buscar conquistar, ni nada, sino que se ponen como una posición de organizador y dicen, bueno, vamos a crear una red entre nuestros mundos. Nosotros somos los que tenemos las naves más avanzadas, podemos llegar a cualquier planeta que nosotros deseemos, con un poco de ciencia en el medio, en el sentido de que como viajan a la velocidad de la luz, los viajes son relativamente cortos, por más que sean 17 años viajando a la velocidad de la luz, pero debido a esta velocidad relativa y la ley de relatividad y qué sé yo, el planeta en realidad va a otro tiempo. Cuando pasan 17 años para la nave, el otro fueron cientos de años, digamos, con todo ese concepto metido en el medio. Lo que ellos van haciendo, van conectándose con diferentes planetas para generar una suerte de organización. Ellos no se ponen como conquistadores. Un Commonwealth, una federación. Una cosa así. Ellos no se describen ni como dueños, ni como conquistadores, ni como amos, ni como nada. Ellos son organizadores. Vos querés pertenecer, nosotros necesitamos de este planeta específico de este recurso, nosotros te podemos ofrecer estos recursos, se participa, se comercia, se intercambia, pero nosotros no te dominamos, tus leyes son tus leyes, no las vamos a tocar. Lo único que cuando salís del planeta tenés que respetar el reglamento que nosotros seguimos porque somos los que organizamos esto. Pero después en tu planeta haces lo que se te canta. Nosotros no nos metemos. China. Claro. Lo que hacen los chinos con los demás países. Claro. No, querés tener un dictador, tener un dictador. Yo necesito petróleo. ¿Me lo vas a dar o no me lo vas a dar? Me chupo un huevo. Soy un presidente comunista, un milico, lo eligieron, me importa un carajo. Yo quiero un puerto y quiero sacar el petróleo. El resto, hacer lo que te cante. Exactamente. Bueno, de este ciclo Jaini, ellos ya habían sacado un libro previo, pero bueno, el que populariza la saga y el que se mete realmente en la cultura de la gente es La mano izquierda de la oscuridad, que se publica en 69, que se puede considerar Úrsula K. Le Guin como reconocida feminista, activista política, ecologista, lo que todos los autores en esa época. Un hinchapelota de los 70, o sea, la definición del hinchabola intelectual de los 70. Esta se puede considerar como una de las primeras novelas sci-fi feministas. Claro. Muy criticada por los feministas. Muy criticada por los feministas. La odian. Se generó un debate a raíz de esto por las cosas que vamos a hablar. Lo que sucede es que este antropólogo, en realidad no es un antropólogo, sino que uno interpreta por el objetivo que tiene, es cuando uno va a conocer un planeta, no es que mandan un ejército, no mandan una nave, mandan un tipo. Hay una investigación previa sobre ese planeta para ver culturalmente más o menos, para aprender un poco del lenguaje sin que lo del planeta lo noten, y después mandan un tipo. Se presenta, va con un radiocomunicador que se llama el Ansible, que es con el que pueden comunicarse con cualquier parte del imperio, va con fotos y con 2 boludeces más y nada más, y su objetivo es hacer contacto con alguno de los gobiernos de ese planeta y decirle, nosotros existimos, queremos que formen parte de nuestra organización, y lo que tienen que hacer es creerte.
Todos son humanos, todos son derivados de lo mismo. El planeta este en particular va a basar toda su cultura en dos cosas fundamentales. Primero, que es el planeta invierno, como le decían la gente de afuera, los digamos nativos tienen su propio nombre, se llama Geden. Planeta invierno es un planeta de hielo, por decirlo de una manera. Tiene los ciclos, verano, primavera, verano, todo lo que quiera, otoño, invierno, pero es por lo general un planeta frío, frío, frío. O sea, estamos hablando de temperatura en promedio en todo el año de menos 20 grados. Como el de la Reina Fría de Flash. Una cosa así, exactamente. ¿Viste? Como así teníamos Dune, que era el planeta desierto, el planeta que es una bola de arena, esto es una bola de hielo. Casi, durante el verano sale más el sol, se calienta un poquito todo, pero ellos no lo soportan mucho porque están muy acostumbrados y evolucionaron con respecto a ese clima, claramente. Y los experimentos que se hicieron en los antiguos Jaini, digamos, sobre esto, tenían que ver con el aspecto sexual. Los Gedenianos no tienen géneros. Son digamos, por decirlo de una manera, mucho menos problemas. Asexuales o hermafroditas, por decirlo de una manera. Ellos durante 3/4 partes del mes son ni hombre ni mujer, o ambos, por decirlo, no hay ninguno de los dos. Y durante el último periodo entran en una etapa que se llama Kemer, el otro periodo se llama Sommer, y durante el Kemer ellos entran con una especie de celo por el cual se reproducen, y cada uno adopta el género, digamos, femenino o masculino durante ese periodo, dependiendo exclusivamente del compañero que tengan en ese momento, del ambiente en el que estén. ¿Es una decisión consciente? No es una decisión consciente, es algo que se da naturalmente. Un poco pasa en Enemigo Mío, podemos hablar, pero Enemigo Mío, ¿te acordás que se embaraza porque son así esa especie? Claro, por eso, digamos, lo que hace, por eso se considera feminista y todo eso, porque hace una exploración del género. Pero tienen, por ejemplo, perdón, ¿no? ¿Tienen parejas? Bueno, eso es cultural, digamos. Ellos, durante el Kemer, ellos tienen como grandes casas de Kemer, se dicen, porque el impulso que tienen durante ese periodo es mucho más grande que el impulso sexual que tienen un humano normal, digamos, que está constantemente ya dividido, digamos, o es mujer o es hombre. Los hombres dicen más jeropas que las mujeres, ponele, están todo el tiempo caliente, pero durante Kemer específicamente, estos gedenianos están muy, muy calientes, digamos. Están en celo, sí. Están en celo, digamos. Entonces, tienen como las casas donde pueden garchar tranquilamente, porque la mayoría usa anticonceptivos, la población se mantiene muy estable, bueno, y esa es la exploración que hace sobre el género. Lo que plantea Le Guin a través de esto es que sin el deseo sexual constante, sin tener géneros divididos, sin que haya una clara dominación de uno sobre el otro ni del otro sobre uno, al considerarse todos iguales desde el aspecto sexual, que es lo que termina dominando también todos los periodos y todas las digamos, toda la cultura de los gedenianos, lo que sucede es que tienen mucha menos violencia, no hay tantas guerras, no hay tanta pérdida de vida, de hecho, no tienen palabra para guerra ellos. Claro. Porque lo que hay son, a lo sumo, entre naciones, saqueos. Se sacan cosas los unos de los otros y después vuelven y ya quedó ahí. En diciembre. Hay ¿no? siempre una Dualdismo, que llama. En diciembre hay saquear. como una especie de búsqueda de equilibrio constante. Todo el tiempo hay como una, digamos, falta de lo que sería patriotismo. El patriotismo pasa por otro lado. Ellos tienen normas culturales completamente distintas. Partiendo de la cuestión de la sexualidad. O sea, el planteamiento es ese. Ellos dicen, estás en un planeta con muy bajos recursos, que es completamente de hielo, y por otro lado no tenés esta cuestión de dominación-dominado, lugar específico para uno y para el otro, sino que vos tenés una especie de equilibrio en donde toda la población es lo mismo la mayor parte del tiempo, entonces no hay un impulso de dominación sobre el otro ni al revés, y genera como una estabilidad y una visión del otro como parte de uno. Entonces lo que hay son otros códigos. Hay una cosa que se llama Gifredor, que es más importante por ahí en algunas naciones que en otras, porque acá tenés como dos naciones muy importantes. Las voy a leer porque los nombres son bastante raros y los voy a decir como el orden igual. Caride, que es donde baja inicialmente el protagonista, que se llama Henley Ai, que es una monarquía. Hay un rey que está completamente loco, que la gente no le da mucha pelota, pero lo respeta y sigue sus normas. Después tenés un primer ministro, que es Estraven, que es como el que termina transformándose en el compañero de aventuras de Henley Ai. Porque lo que sucede es que cuando él quiere entablar una relación con esta gente de Caride,
él puede entrar gracias a este primer ministro que es Estraven, pero el rey lo ve como una amenaza, declara a Estraven traidor, lo expulsa de la nación y le dice, vos para mí no son los que decís, puedes hacer lo que quieras. Entonces él se queda dando vuelta por ahí y se va al otro país que es... Hizo negocio. Sí, Orgorein. Orgorein lo que tiene es que superó la etapa de la monarquía y es como si te dijera una especie de... en el libro lo llaman comensalías. Son como diferentes partidos que están como constantemente yendo de un almuerzo en otro, discutiendo entre ellos. Sería como un gran... Paja asambleística. Claro, una paja asambleística, exactamente. Donde hay un partido que es el del libre comercio que claramente le da la bienvenida a él y a través de Estraven también, porque él los conocía, era como su contacto en el otro país, lo hace entrar en Orgorein y bueno, son casi que los convence inmediatamente y ellos tratan de meterlo a Genley como decir, vienen los de arriba, démosle pelota, qué sé yo. Nadie le quiere hacer creer porque en realidad Orgorein está secretamente más controlado por lo que se llama el SARF, que es una policía secreta. Se lo raptan a Genley, lo meten en una granja, le empiezan a inyectar hormonas porque ellos no tienen prisiones, no hay pena de muerte, no hay... Lo peor que puedes hacer es robar en ese tipo de lugares. Y lo que hacen es te mandan a una granja a donde laburás y donde nunca entras en Kemer porque les inyectan hormonas constantemente. ¿Y la hormona qué hace? Morfológicamente son todos hombres. Porque ¿cómo lo ven a él? Ahí hay una o sea, sí. Esas son las polémicas que tiene el libro. Porque no solamente en la traducción, sino en su versión original en inglés, una de las cosas que más criticaron las feministas es que no creó un título neutro para referirse a los gedenianos. Ellos son todos él. Es el hombre, es él, todos tienen como los dos órganos. Si el gedeniano queda embarazado, se le hinchan los pechos. Cuando entran en Kemer, si uno se va más femenino, se encoge o se dilata los genitales, dependiendo de cuál sea. Y es como una transformación. Pero tienen aspecto masculino, tienen pelo corto, no tienen tetas. Son todos hombres. Tienen pero tienen una figura como. Son en un país invernal, tienen mucha como más grasa corporal, entonces son medio redonditos. Y una de las cosas más interesantes que tiene es que como vos siempre, por lo menos toda la primera etapa la ves desde el punto de vista de Genley, que es el hombre visitante. Y todo el tiempo está como luchando con ese prejuicio que tiene él. Dice, pero estas son actitudes muy femeninas para este hombre. Y dice, ahora se está comportando como hombre, pero ahora es más parecido a una mujer. Entonces todo el tiempo él y lucha contra eso porque cuando tiene actitudes muy femeninas, él medio como que le choca. Y siente que no puede confiar en el otro y todo el tiempo están haciendo como esa construcción de que él es muy, muy alienígena en el sentido de que el otro no es ninguna de las dos cosas, ni nunca lo va a hacer. En realidad es las dos cosas. Ponele que sea las dos cosas, pero durante ese periodo en realidad no tiene ni deseo sexual. Claro, pero la debilidad está en el rasgo femenino. No, es que no está no es la debilidad. Entiendo la crítica puede venir por el lado de que se está cayendo en una cuestión muy biologicista, que en realidad lo que está diciendo es que la violencia y la dominación del hombre sobre la mujer no es una cuestión cultural, es una cuestión genital. O sea, si vos eliminás los genitales, se termina la desigualdad, lo cual es totalmente... No es nada más genital, todo el tiempo te están diciendo, acá nosotros hay diferencias físicas reales. El hombre es más fuerte, por lo general, puede llegar a fuerzas más grandes, ese tipo de cosas. Allá son todos iguales. Y todos participan de la crianza y todo es más comunal, viven como en grandes comunas. Lo que tienen es que, por ejemplo, al no tener esa violencia y esa como apuro por todo, ellos no tienen grandes, están como estancados en el tiempo. No tienen grandes rupturas tecnológicas ni nada, todo se desarrolla muy despacio y por grandes periodos de tiempo. Ellos tienen autos a motor, pero no porque haya habido una revolución industrial que haya generado otra cosa, sino porque de repente fueron teniendo más necesidades y fueron encontrando la forma de darle la vuelta. Pero no hay lo que sería breakthroughs, no hay no me sale la palabra. Saltos. Claro, no hay saltos tecnológicos, no hay ese tipo de cosas. Bueno, en sí es una muy buena obra. Para mí queda como antiguo, porque uno dice, bueno, esto es una obra feminista, y sin embargo está hecha en el 60. En un momento... porque bueno, después de que lo mandan a la granja, Estraven, que era este primer ministro que después lo declaran traidor y que el nuevo primer ministro lo busca y lo quiere matar y qué sé yo, lo libera de la prisión a Genley porque se estaba por morir, porque las hormonas que les inyectaban al resto, ellos decían, vos no sos un alien, vos sos igual que nosotros, sos un perverso, porque los que están mucho tiempo en Kemer terminan transformándose en perversos, porque es como no puedes estar todo el tiempo excitado en este planeta, ¿entendés?
Entonces, No, en general en la vida, ¿no? claro. Entonces le siguen inyectando hormonas, pero empiezan a hacer mal y en un momento empiezan a salir llagas. Está a punto de morir, lo rescata Straven en el momento y después hacen como toda una gran expedición, ellos dos solos, por todo el norte del planeta donde se está congelando todo porque hay mucha rosca política todo el tiempo. Lo que es el Gifredor y la cultura de ellos es mucha rosca política todo el tiempo. Es como... Aquí lo echó todo pasado de hormonas, tetón, con bigotes, ya no pudiendo más la aventura diciendo Que vamos a recorrer el Ártico, la concha de tu madre, a pata. con las tetas, todas las tetas esas que le salieron, los pelos, el chon pasado de hormonas, pobre. No, no, pero bueno, ¿Y hay un romance entre ellos dos o no? Se habla de que es una obra queer también. Es todo el tiempo estás esperando eso. Eso es una de las cosas que me sorprendió a mí. Yo te digo, bueno, en algún momento... porque cuando el otro entra en Kemer, el único que va a tener al lado es el otro. Y el otro y es como. Y dice, bueno, ahí es donde entra también la religión. Y otra parte, hay dos religiones como muy importantes. Una es la de los Hadaratas, que tienen como una cosa de meditación, donde hacen ayuno, se concentran y quedan como en un estado medio como en trance. Y después una evolución de esa misma, que son los Yomeyitas, que es este tipo Meye. Yo ya les había contado algo en la previa. Es una religión que se basa como en la predicción. Entonces, ellos tienen como un ritual en el cual se juntan varias personas con una figura principal que sería el tejedor y entran como en un trance comunitario y ellos pueden predecir cualquier cosa que vos les preguntes. Toda esa religión se basa en el hecho de que no importa lo que vos preguntes, no importa lo que te respondan, la importancia la va a tener solamente si la pregunta es útil. Dice que no digamos, la clave es la pregunta, no la respuesta. Y las predicciones no fallan. Y digamos, el Jesús de esto sería Meye, que es un tipo que un día le preguntaron cuál es el sentido de la vida, y cuando el tipo entra en ese trance y hace este ritual, ve todo el pasado, ve todo el futuro, ve todo el presente, ve todo, absolutamente todo, y es como el Mesías y es el que promovió la cultura, etcétera. X. Una chota. Bueno, el punto es que a través de todo Straven, que es el que lo está acompañando y que pasan 3 meses, o sea que entró como 3 o 4 veces en Kemer durante ese viaje, es Hadarata y tiene como toda esa cosa de esa meditación y siempre se respetaron mutuamente, porque hay otra cosa que tienen los Jaini y que aprenden y que le enseñan a cada cultura con la que llegan es al lenguaje del pensamiento. Ellos pueden comunicarse a través de la mente. Sí, y dice que ahí no hay mentiras. Uno no puede mentir con la mente. Entonces, eso se lo va enseñando en ese viaje. Entonces, ni siquiera tienen que hablar, pueden comunicarse a través de la mente. Bueno, después de todo ese viaje y después de mucha rosca política, el mismo rey que antes lo había mandado a la mierda le dice: bueno, está bien, llama tu nave. Y lo que genera la cosa de la nave es la caída de los dos gobiernos, de los dos países más importantes. Y termina casi como termina Los Soprano. Por decirlo de una manera. No es en el medio de una oración, pero casi. Es como que termina en una pregunta de una charla que tiene el protagonista con los familiares de Straven. No voy a contar lo que pasa con Straven, me gustaría que lo lean, es un libro difícil de conseguir, es muy interesante. Lo que yo quería decir con respecto a lo que queda viejo, que yo lo había mencionado antes, en los 60, en un momento en este viaje tan largo, Straven le pregunta a Henley cómo son las mujeres. Y la respuesta que le puede decir, no sé, no sabría cómo explicártelo. Y dice, no son ni grandes filósofas ni científicas, ni cosas, pero no porque no sean inteligentes. Es como que hace como una referencia, o sea, no importa lo moderno que sean en Jaini y en la cruz, bueno, las mujeres están en la cocina cruzando los pibes. Y es muy terrible eso. Y yo no sé. Si uno es bueno, lo puede pensar como una crítica de ella, como diciendo, sí, no importa lo inteligente y lo capaces que sean, están relegadas a tareas menores por el hecho de ser mujeres. Quiero interpretarlo de esa manera. Sí, sobre todo cuando se habla de los grandes debates feministas, no es una de las cosas que más mencionan. Las cosas que más mencionan es esta boludez que le dice a todos él, lo de... son otros los temas que tratan, pero a mí me llamó mucho la atención esa descripción. En cualquier caso, en la nave en el vino había minas también, no es que no pueden ser astronautas, ponele, qué sé yo. Pero bueno, es un libro muy interesante, es una... Supuestamente en una de sus últimas novelas vuelve a Heden y manda a una mujer en este caso. Bueno, esa es otra de las críticas que le hacían los feministas, es ¿por qué tu protagonista es un hombre?
y después lo corrige con... Sí, no, pero si lo hubieran mandado a una mujer se hubieran dado cuenta que era un extraterrestre al toque. No hubiera habido chance. Y estaba siempre en Kemer femenino, era muy raro. Entendamos que Úrsula K. Le Guin es la primera mujer que publica ciencia ficción mainstream con su nombre de mujer. O sea, había habido otras autoras antes que ella que habían tenido éxito, pero habían usado seudónimos masculinos. Incluso ella creo que uno de sus primeros cuentos que publicó en revistas de ciencia ficción los publicó con seudónimo, y es la primera estrella de la literatura de ciencia ficción mujer que usa su nombre y que siempre lo reivindicó y todo, y hoy por hoy es el nombre. Si nosotros tenemos que pensar autoras de ciencia ficción a la altura de un Arthur C. Clarke, la única mujer que hay es Úrsula K. Le Guin. Sí, totalmente. Después tiene una saga de fantasía heroica también que se llama Terramar, donde la protagonista es una mujer, que era... Se la nombra muchas veces medio por ahí como la Tolkien femenina en algún punto o algo, porque tiene su saga también de fantasía heroica. Bueno, esta misma novela ha sido ganadora de premios Hugo, se la considera, o sea, después de Duna, el gran hito de ciencia ficción. Sí, lo que va a formar estas dos novelas, seguramente habrá otras cosas, nosotros no somos ni investigadores ni estudiosos del tema, pero uno puede entender que Dune y La mano izquierda de la oscuridad formatean los siguientes 15 años de la ciencia ficción. Estamos hablando que los 70 y hasta entrados los 80 van a hacer esto. De una u otra manera van a beber de estos tópicos y esto va a ser la forma de la ciencia ficción. Una forma bastante hinchapelota. Esta gente lo hace muy bien, pero a veces leer ciencia ficción de los 70 es bastante hinchabola. Pero bueno, son obras fundamentales, por decirlo de alguna manera, y las dos son space opera. Sí, la lástima que este libro en particular, no sé, a mí me costó un huevo conseguirlo. Es imposible de conseguir, a menos que lo compres afuera, tipo en un book depository. Yo lo busqué en book depository y no estaba tampoco. O sea, esta copia la compré, porque yo lo venía buscando este libro hace rato, medio que abandoné la esperanza cuando fallece Úrsula K. Le Guin, que fue en enero. Sale un artículo muy, muy interesante en página 12. Me revivió las ganas y justo estaba en Mar del Plata, me puse a buscar como un loco, encontré una copia y me la compré. En una librería piojosa que hay ahí en Mar del Plata que... Sí, no tan piojosa, es Palito, una buena librería, tiene cosas muy interesantes. Pero no es una librería de incunable, es una librería común y corriente. Es una librería común y corriente. Sí. Y bueno, pasamos entonces, volvemos a los 80. Entramos en los 80, volvemos a la literatura dibujada, al arte secuencial. Porque también es literatura la historieta, pero bueno, ese arte secuencial tiene sus diferencias. Y vamos a ir a dos autores, uno nativo de esta zona, que es John Giraud, pero ya para esta época conocido como Moebius, y el otro será alguien que nacerá en Chile y se radicará en París, que es Alexander Jodorowsky. Inicialmente Jodorowsky se convierte en mimo, y es esto lo que lo llevó a vivir en París, donde estaba Marcel Marceau, y él sería como una especie de Alex Raymond de los mimos, ¿no? Sí. Algo así. Consume muchas sustancias Jodorowsky, muchas sustancias, se mete en el cuerpo cualquier tipo de porquería. El Alex Raymond de los mimos. Y bueno, ¿quién es el mimo más importante, mimo fundacional importante? Bueno, Marcel Marceau. ¿Hay otro mimo aparte de Marcel Marceau? ¿Alguien puede nombrar otro puto mimo que no sea Marcel Marceau? Yo no sé quién te nombra Marcel Marceau, porque tampoco es tan conocido. Nosotros. Estuvo en el programa de Susana Jiménez acá. ¿Cuándo fue? Vino en los 80 el programa de Susana Jiménez, le hacía así como la parecita que no estaba. Y Susana... La pared, yo me acuerdo... Un mimo haciendo una pared en los 80 en el programa de Susana. Yo tengo que ver eso. Marcel Marceau curró en la Argentina. Él no es el inventor, ¿no? Es un grosso mimo, pero no es el inventor de los mimos. No, los mimos deben venir de la época de los griegos. Creo que sí, creo que de ahí es como el origen, pero nombre y apellido. Curró mucho. Yo también por ahí, ese tipo medio subcomandante Marcos, que en realidad no era Marcel Marceau, mandaba a otros tipos con la cara pintada y no era él. Bueno, es una opción también. Yo me acuerdo de ver la pared, la soga, la mariposa. Me acuerdo, tenía unos pasos. Y la caja que se va cerrando. La caja que se va cerrando, boludo. La más linda es el mimo fusilado, ¿no? Esa es la más linda de todas. La que todos yo no puedo evitar pensar. A mí, el mimo, no sé, no tiene tanto. Me relaciono con Mac Phantom. No sé por qué. Me parecen dos mierdas. Es todo lo contrario. Son dos mierdas de los polos opuestos. Pero son muy del programa de Badía. Tipo, no, es cierto. Lo que hacía Mac Phantom era space opera. Y hacía un mundo invisible con sonido, no con y gestos. Claro. El mismo solo gestos.
Claro, el mismo solo gesto. Todo muy militar siempre se cagaba a tiros con alguien. Empezó, y pero llamaba no, al general. Era un hombre muy, muy de la Space Opera. Mark Saben que Phantom, vive en Miami, hace shows, le va muy bien. yo pensé que vivía en Bursaco ahora. No, vive en Miami y tiene como un teatro propio. Es dueño de un teatro donde hace otras obras y él Hace el helicóptero. sí, curra con eso. Estamos hablando de Mark Phantom. Qué lindo, cómo me gusta este programa. No, igual si vamos al caso de gente que ha triunfado afuera y acá apestó, ¿se acuerdan de Héctor Echeverría, el no campeón de artes marciales que la rompe afuera? Tigre, Echeverría. No tiene un solo título. Pero saliendo de héroes miserables que ha traído este país, que igual los queremos mucho, Cato el Ninja, ¿no? Un número interminable de todos ellos, todos en Brigada Cola. Y bueno, ya que dijimos, acordémonos, murió Emilio Dizzi. Sí. Espere. Brigada Cola no tiene. Murió alguien más que tiene con la Space Opera. Stephen Hawking. Miró Stephen Hawking. Aparte de Emilio Dizzi, sí, es verdad. Pasa que acá Emilio Dizzi tapó. En Argentina Eclipsó completamente. Stephen Hawking. Y En el mundo no. pero igualmente recordemos la última temporada de Brigada Cola tiene aventuras en el espacio. Te digo así, eso, hay una nave espacial, hay un villano espacial, hay un satélite. Su primera aventura en el espacio fue en la última no sé temporada. si llegué a esa La parte. animación computada más mierda del mundo. Era la Y- misma de las pelotitas de Telefe, la misma la usaban para la navecita y era una cosa increíble. Ya no estaba Mónica Guido en esa época, por eso no veías la serie. Claro, puede ser. Mónica Guido ya la habían reemplazado un par, pero no De era pie. lo mismo. De pie, Mónica Guido, nos ponemos todos Mónica de Guido pie. de pie, como pude, y Karen Reicher tenía lo suyo. Haciendo radio. Karen de- Reija tenía lo suyo, pero Mónica Guido es otra liga. Es una institución. Sí. No, es una institución. Perdón, Mark Phantom, Mónica Guido, Brigada Cola, esto no para de mejorar. Todo esto porque estamos hablando de Jodorowsky. Sí, no, hay que reconocer, es viernes a la noche, tenemos una semana, una semana encima, y se empieza a notar. ¿Está bien? ¿La queda? Puse un podcast con muerte en vivo, levanta el rating. Despejen. Sí, o bueno, alguna visita estelar también sería bienvenida. Alejandro Jodorowsky, decíamos entonces, un roñoso mimo que drogadicto y nada más, no vamos a hablar mal de gentilicio porque no nos hacemos los progres. Y Moebius, como decíamos, son dos tipos que van a encarnar y van a representar y de alguna manera fusionar en ellos y en su obra todos los anhelos y las búsquedas de aquel entonces, de los hombres de los 70 en realidad. El Incale, que es la historieta de la que vamos a hablar, que es la que hacen juntos, es una historieta que arranca en el 80 y termina en el 88, es muy larga y se va haciendo la típica europea, que es hacer un álbum de aproximadamente 96 páginas, se publica serializado en la revista Metallulent, que era lo que después fue la Heavy Metal en Estados Unidos, y la Fierro en Argentina, ¿no? Una revista de antologías que apuntaba la fantasía espacial, un poco la fantasía heroica, ya no hablamos acá de ciencia ficción dura. Mucha mina con armadura muy pequeña, espacial. Sí, y también todo esto de los anhelos de mirar a Oriente con cariño, retomar mucho del romanticismo, retomar algunas cuestiones del Nouveau, es decir, El taoísmo influyó mucho en todas estas obras. mirar para atrás toda la historieta francesa anterior y decir que era una mierda y que lo que ellos venían a hacer era lo mejor. Es decir, es una época de cambio. Digo, Jean Giraud dejó de ser Jean Giraud para ser Moebius, su obra cambia completamente. Él venía a hacer algo súper clásico, que era el Teniente Blueberry, era western, dibujado de la manera muy clásica. Curro lindo. Curro lindo, Le dio de comer un tiempo mucho importante. tiempo, una cantidad de libros hechos con una genialidad increíble. Y bueno, a los europeos, por alguna razón que nunca entendí, de haber explicaciones, el western les encanta, una cosa re A yankee. los franceses y a los italianos los enloquece. Y Tex, el los personaje. españoles también. Tex, el personaje. Sí, españoles no tanto, pero Tex, el personaje italiano, produce miles de páginas por año de Todavía hoy. Tex. Al día de hoy. Hablando de 6.000 capítulos, ahí tenés. Y es decir, también ellos habían sido lectores de la novela negra de alguna manera, el noir está muy presente en esta obra. Sí, igual se les va en el primer. No ir les dura el primer álbum. Yo creo que ellos arrancaron esto solo una percepción subjetiva diciendo, ¿qué hacemos? No sé, estoy drogado. Entonces arrancaron con el noir y después fueron para cualquier lado. Sí, Recordemos, ellos hacían un ejercicio muy común, sobre todo, no tanto Moebius, pero sí Jodorowsky, que era juntarse, se pegaban una falopeada fuerte, como si fuera un viaje de egresado, y decían, necesito cambiar. Tu viaje egresado fue mucho más divertido que el mío. Yo no tuve viaje egresado, pero para una metáfora, no, ninguno de acá fue un viaje egresado. No. Somos todos nerds. Somos Somos ninguno fue. ñoños, no tuvimos compañeros en ese pero momento. nos contaron. Por ejemplo, se falopeaban mucho, estaban en la calle, así nos imaginamos, ¿no? A Alexander Jodorowsky, remera a rayas horizontales, boina negra, pantalón ajustado, chatitas, muy drogado, y decía, tengo que caminar en un punto recto para unir el cosmos. Caminaba, en un momento había una casa.
Pero tengo que caminar al punto directo. Tocaba el timbre. ¿Qué quiere? Esto es Europa, recordemos. ¿Qué quiere? Señora, soy un poeta y quiero caminar en línea recta y que nada me lo interponga. Así pase. Le abrían la puerta, lo dejaban pasar, cerraban la puerta y seguía caminando. Y así por horas. Atravesando casas, lo que sea necesario para llegar a un punto. Tenía que encontrarse una casa que tuviera alineada la puerta de entrada y la parte de atrás. Cosas solo en Europa, ¿no? Acá no se puede hacer nunca. Pero hacían ese tipo de cosas los tipos, ¿no? Así. No, saldría por una ventana, ¿sí? Sí, bueno, yo creo que le gustaría más, ¿no? Porque el nivel de ridiculez de lo que estamos hablando es increíble. Pero también van a absorber mucho estas cuestiones literarias que comentaban mis compañeros. Cabe la posibilidad de que todo esto él haya llegado a la primera casa y le haya dicho no, pero en su mente de drogado haya pensado que caminó 8 kilómetros pasando por casa y había una vieja que cosa acá hippie y le pegó y quedó inconsciente en el piso y él se imagina que caminó 8 kilómetros. ¿A qué ciudad europea ustedes fueron? Pero si vos entras por la puerta de una casa, no necesariamente salís del otro lado. Porque quizás no tenga nada del otro lado. Nada. Después también hay otros lugares donde las calles se convierten en un angostito y después golpean una puerta para pasar una calle, cosas que acá no pasaría nunca, porque todavía tienen mucha herencia cultural de épocas que acá se construía de otra forma o se vivía de otra forma. Estamos desbarrancando. Sí, Siento que estamos desbarrancando. No sé. No, pasa que bueno, Jodorowsky queriendo caminar en línea recta es un desbarranque, así que te contagia. Pero ellos, insisto, retomo lo que venía diciendo, suman las búsquedas ciudadanas. Recordemos, en los 70 estaba también, 60, 70, se inició el movimiento hippie. El movimiento hippie, entre otros aspectos, aparte de haber sido, por suerte, cooptado por el FBI, y inventaron, ¿qué hacemos con estos tipos? Inventemos el LSD, y se arruinó el movimiento hippie, pero tenía mucho de amor por la naturaleza, de lo metafísico, Ecologismo, la búsqueda introspectiva, ir hacia adentro, lo material es caca. Bueno, ellos absorben mucho todo esto, en su obra va a estar muy presente. Es un marxista, Jodorowsky, y también eso está presente en su obra, en el Incal. Jodorowsky quiere ser marxista, sí. Quiere ser marxista. Ser marxista es otra cosa. Por lo menos lo declama, claro. Se dice marxista. Se dice marxista. Sucios Después, comunistas. Sí, después. Moebius no sé qué onda. ¿Quién? Pero Moebius no tengo idea, pero Jodorowsky claramente es un tipo de una izquierda setentista europea. Moebius era de esos tipos que estaban en esas marchas con Eve de Bonafide en los 70 que iba allá a buscar gente y cantaban esa canción de Tic-Tac-Toe y Nation Team, esa cosa así. ¿Eso es una protesta? Boludo, cuánta represión le falta a esta gente. Pero estuvo Los metido. franceses. Sí, estuvo metido. No, ellos reprimieron autos en otros lados. No, ahí en casa nunca. No, pero estaban metidos en las movidas culturales, siempre izquierdosas de aquel entonces, y esto se va a ver muy presente en su obra. Como decimos, esto se empezó a publicar en La Metal Hurlante en el 80, se termina de publicar en el 88, y después va a ser compilado en libros, que es una típica costumbre que tienen ellos en su mercado, publicar de manera en folletín, como se hacía antes con la literatura, y después juntarlo. Esto va a formar parte de un grupo de libros, hoy en día se consigue todo junto. Yo tengo una edición que toda junta de 30 pesos en cambio, que es muy parecida a la que tenés vos. En el medio hubo una. $30 en su momento. Y están 30, escuchamos una cosa. Ahora salió una edición nueva, deluxe, tapadura. En el medio está la endiablada. Con muchos. Explícale a la gente que la endiablada. ¿Cómo? La endiablada, explícale. Yo no sé qué es indialada. La repintada. Ah, claro, En el medio está esa. entre el año 2000 y 2015 se repintó todo el Incal. O sea, el Incal tiene un color ¿Y se consume? digital. No, pero- Y se taparon las tetas de las Se mujeres. censuró. Se censuró y se repintó digitalmente espantoso. ¿Quién fue el religioso puritano que agarró eso? Es conocido, no me acuerdo. pero Entre el es 2000 y el 2014, más o menos, la única versión que se podía conseguir, a menos que bucearas mucho, era esa. Para mí es de los 90. Incluso medio que se perdió. Había gente que creía que eso era el Incal. Bueno, ahora Reservoir Books la republicó con una edición deluxe tapadura, color original restaurado Menos mal. y Con tetas, que es lo tetas importante. y 200 páginas de extras al pedo para hacerlo más caro y vale 800 pesos. Viste que el dólar también tiene Aumentó. Sí, son muy iguales. Yo después te la muestro, la mía es bastante igual a la que tenés vos. $10 más el editorial. Ni más No ni es menos. tanto. Ni más ni menos. Estamos hablando de pasaron 20 años. Y la mía que debe ser 98, la mía, sí, por ahí, ahora después nos fijamos. Esto también se consiguen, durante mucho tiempo se conseguía, yo tengo la primera edición integral, creo, porque antes lo vi mucho en los 6 volúmenes, ¿sí? Que son los 6 álbumes, que también de alguna manera sí se puede conseguir, pero bueno, está lindo el libro. El libro compilatorio son 312 páginas, solo la historieta. Después vamos a tener, como decía Fede, un montón de agregados. El mío no tiene tanto agregado. Y va a estar compuesto de su primera álbum. Gracias. El Incal Negro de 1981, el Incal de la Luz del 82, lo que está abajo en el 84, lo que está arriba en el 85, la originalidad, y la quinta esencia, que es el 1 y el 2, de acá va a tomar el título cuando Moebius trabaje con el francés que ahora hizo Valerian, ¿cómo se llama? Cuestión del quinto elemento, te acá sacaron la quinta esencia, con Luc Besson.
estos 88 y 89. El protagonista va a ser Deadpool, que es un tarado. O sea, básicamente el protagonista es un tarado. Es muy parecido a Tortonese, ¿no? Tiene un aire totalmente. La nariz, Lo único que hace es pero pedirle al Incal que lo salve y tiene ese pájaro del orto que va con Y él a está todos con lados. él Dipo, que ¿Qué es sería el un Incal? muy mueble. Explíqueme. Ahí vamos. No, es medio complicado. Creo No, que yo porque pensé que me había perdido algo, pero si yo lo vas a explicar, yo escucho. no, pero no es tan fácil como decir que es un Jedi, ¿eh? Porque yo no sé si te lo puedo explicar. Acá creo que cada uno hace su interpretación en realidad, que es el Incal. Yo creo que no hay un Incal. Realmente la explicación de Jodorowsky es mucho más compleja de lo que podemos haber entendido cualquiera y porque no está escrito en la No, historia. y porque no estamos drogados como el Jodorowsky. Si tocan el timbre y por ahí quiere pasar, y porque está caminando, viene caminando. No puede pasar en línea recta. Claro, no claro. puede pasar. Va a ser difícil. El tipo arranca siendo un detective privado, muy, muy croto, por eso se ve toda esa cuestión noir. A él en realidad lo contratan para buscar a alguien que está perdido, que resulta después cuando lo encontrás a ese alguien no lo ves, y todo eso se va yendo hacia un mundo de fantasía heroica donde prácticamente volantea completamente de género la historia y ya realmente pasa a ser una historia de fantasía heroica donde este Deadpool, esta especie de Humberto Tortonese, va a estar en calzoncillos montando ratas en un planeta basural, donde se va a encontrar con un montón de Psicorratas. psicorratas. O Porque sea, cuanto encima- más miedo tenés, más grandes se hacen y más se multiplican. Wow. O sea, que si le tenés miedo a las ratas, de repente crecen tanto que te comen, porque son más grandes que vos. Sí, va a recorrer innumerables, a lo largo de todo su viaje vamos a encontrar una innumerable cantidad de postales de una galaxia increíble, a diferencia de otras obras de las que estábamos viendo, acá van a ser muy distintos, y aparte va a tener mucho trabajo cultural también. Político, religioso. Religioso. Vas a lugares donde encontrás, por ejemplo, hay una especie de drag queen que en realidad es como una especie de general, pero muy cuidado, muy delicado, pero muy musculoso, una cosa muy rara. Después hay como dos gemelas que están unidas por la espalda, que son los que vienen a ser... La emperatriz. Son, claro, como una emperatriz. Pero ese son un hombre y una mujer, es como una Fusionados por la espalda. Sí, una dualidad. Adentro un huevo. ¿Me entendés lo que estamos hablando, no? Obvio. O sea, flash. Y en este viaje intergaláctico, como les decía, va a haber distintos planetas. Incluso hay un planeta donde no hay una especie en realidad. Hay una lucha por muchas especies y solo va a haber uno que va a llegar a encontrarse con algo, con una entidad que va a tomar la forma que a vos te atraiga sexualmente. Tenés relaciones y de ahí nace y va a engendrarse una especie de volcán que escupe huevos, la nueva raza que va a habitar ese planeta por otro milenio hasta que haya otra de esas batallas en la cual Deadpool gana de pedo y termina el planeta Deadpool. Y después Deadpool lo odian en ese planeta porque son todos unos tortoneses horribles que se sienten una mierda y ellos querían que gane el más fuerte, no uno que fue volando con un pajarito y llegó de pedo. Entonces, todo el tiempo está teniendo aventuras. Yo me acuerdo cuando la estaba leyendo, en un momento haber pasado un par de páginas y ver que están adorando una estatua gigante con la cara, y digo, ¿qué mierda pasó? En 2 páginas no entendés nada. O sea, tiene una cantidad de giros increíbles. Yo probablemente eso es lo mejor que escribió Jodorowsky. Yo a Jodorowsky le di muchas oportunidades. Esto me voló la cabeza. Es una de las historietas si voy a una isla desierta y tengo que llevarme 5, esta es una. También por los dibujos, obviamente. Es Sí, los dibujos descomunal. Es otra cosa. Juega en otra liga, Moebius. Y se pela los codos en esta. Sí, no, aparte, Las naves, todo. Las naves. Moebius es uno de esos autores que prácticamente no tiene obra flojita ni tirado a chanta. El tipo siempre dejaba todo arriba del tablero. Y esta es su obra póstuma, así que nos damos una idea. Hace poco estaba leyendo, les contaba, una entrevista a Moebius cuando tuvo que dejar de fumar porro. Le empezó a fumar a los 20 y pico y dejó de fumar un par de años antes. Y tenía una duda terrible de, ¿voy a poder producir sin marihuana? Porque yo hice toda mi carrera fumando. Digo, ¿qué va a pasar con esto? Y ahí salen los libros Inside Moebius, que es la última obra que hace, como explorando esto. Pero si uno ve esta obra, se nota que está completamente fumado. Explícale, por favor, qué es el Incal, porque yo tengo miedo de cagarla si lo explico yo. La verdad que estoy repasando. Ya va a llegar. Quiero decir, para que estoy repasando. Antes de eso, vamos a ver qué pasa en este viaje que va a tener Deadpool, en el cual va a encontrar un montón de aliados. En esta búsqueda interior se va a ver reflejado en los otros y va a encontrar un montón de aliados. Entre estos va a estar el Metabarón. El Metabarón es una especie de Jedi, ¿no? Es un heredero de una cultura, de un planeta entero, de unos guerreros místicos que en un momento se extinguen y él es el último de esta especie y va a estar con él acompañado de su hijo que se llama... Ay, ¿cómo mierda era el nombre de ese pibe? El andrógino se llama, porque se lo hicieron como el hijo de Luli Salazar. O sea, el laboratorio, y le dieron un hijo como él lo pidió, porque no tiene otra forma de tener descendencia, porque no hay mujeres metabarones, no le quedan. Hay un abuso que incluso llega un momento que raya el chiste de los neologismos.
Sí. Todo el tiempo están tipo, el metabolón tiene una metalancha, está la necrosonda, la psicorrata. La estrella de la muerte. Todo el puto tiempo hay un neologismo ganso, todo tiene un nombre así. Es muy graciosa la estrella de la La muerte. batidora, claro. No, la estrella de la muerte es una estrella de metal. Es como la estrella de la muerte, pero en vez de ser una esfera es en forma de estrella. Y se llama la estrella de la muerte. Es muy, muy bueno. Decíamos, está Anima y Tanata, que son estas dos hermanas funcionadas por la espalda. Está el Cabeza de Perro, que era como una especie de mercenario. El mejor perro del mundo, la mejor cara de perro dibujada en la historia. No, es un zarpado. El andrógeno, dijimos, era el hijo del Incal, y Dipo, que era el pájaro Es mascota. una especie de pájaro que es como un pterodáctilo. O algo Sí, así. lo dibuja Moebius en Arzac, que era su obra previa, y es como que Moebius en toda su obra está el pájaro sin plumas, ¿no? Un pájaro blanco. Pájaro sin plumas, no es una mierda abuela, pero bueno. Ese era muy liviano. La verdad que no tengo ni más puta idea qué carajo es el Incal, vamos a ser sinceros. Recordemos, la Me ciudad podían Tecno, decir cualquier cosa que yo les iba a creer. no, la ciudad Tecno, el planeta de oro, la galaxia Berg, Los verdes. Aquent, el planeta de Disful es increíble, es muy lo que después va a ser Blade Runner, pero esto es mucho más zarpado, como todo edificio, como que entre todos pisos. Es un hay pozo en realidad. Hay un inframundo, ¿no? Bajo tierra donde viven No, los es un marginados. pozo, es un pozo que tiene como miles de niveles y la gente vive en distintos estratos, ubicados por una cuestión de social, y el presidente vive en una nave espacial que está arriba del pozo. Ah, ok. Que lo clonan al presidente, es la 9ª clonación presidencial, y cuando hay una especie de revolución, el presidente lo que hace es como tapar la parte de arriba del agujero con su nave y los empieza a bombardear a todos y hacerlos mierda. Recopado. Sí. Es el sueño de Macri eso. Y decíamos, No, en un momento dijeron, lo único que le hace es que el protagonista le pide ayuda al Incal. ¿Es una persona? No, es un evento? artefacto. Es un artefacto, ok. Son dos artefactos. En realidad está el Incal Luz y el Incal Negro. Son dos artefactos, podemos decir, son como dos pirámides chiquititas que te entran en la mano, que funcionan juntas, pero tiene una entidad porque te habla y todo, y él en un momento se lo come, y el Incal le habla, y en realidad lo que hace el Incal es como revelar las diferentes facetas de su personalidad, que son como unos monstruitos que le aparecen a él. ¿Te acordás? Que le aparecen como un diablito. los elementos. Sí, se le aparecen. Porque retoma la idea de la metafísica, entonces él se divide en los 5 elementos. Entonces hay uno que es como un fueguito, otro una piedrita, otro una tierrita, otro una agüita, sin el Capitán Planeta. Y básicamente él. ¿Y cuál es el quinto elemento? El Incal, sería el quinto elemento, ponele. Y el Incal lo que hace, entonces él por momentos le pide ayuda y el Incal le da poderes para zafar a distintas cosas. Sí, Pero se básicamente- convierte, él mismo cambia de forma, deja de ser un tortonés y vos fijate, se convierte en una especie de Flash Gordon. Se convierte en un tipo perfecto cuando lo posee el Incal y después lo tiene el tipo feo que es, cuando es un hombre común. Por ejemplo, de repente está por pasar algo y dice, ay, Incal, por favor, ayúdame. Entonces el Incal le permite volar, qué sé yo, y él zafa. Siempre siempre está a punto de morirse. Y él lo que tiene que lograr, en realidad lo que tiene que lograr es unir el Incal Luz con el Incal Negro y juntos... Llevarán equilibrio a la galaxia. Claro, y ahí hay unos villanos que son los tecnócratas o los Sí, usan el Incal ¿Cómo se llama el planeta donde viven esos tipos? en unas ciudades en realidad. La La tecnociudad o algo Galaxia una. Berg. No, la tecnociudad. La ciudad Tecno. La ciudad Tecno. Ahí está. Y básicamente lo que usan el Incal Negro para crear como unos huevos, que son como unas naves espaciales que se comen los soles. Y entonces ellos tienen que, los villanos otros tienen el Incal Negro, ellos tienen el Incal Luz y tienen que robar el Incal Negro. Y la idea es que una vez que se junten, el Incal Negro después lo tiene la minita, la de las ratas. Sí. La idea es que cuando se fusionen como el Incal Negro y el Incal Luz van a poder llevar equilibrio. Ya, digamos, es la fuente de la parte mágica y superpoderosa digamos, Ponele. Ponele. Es ¿cómo se llama? El McGuffin. Sí. Ellos si tienen una idea de más o menos qué es el Incal es a partir del cuarto álbum. Claro, antes no estaban seguros de que Fíjate era que, es más, la primera vez que aparece el Incal, cuando el bicho se lo da a él, que lo encuentran en las alcantarillas, ni siquiera ves qué es. No. Le dice, toma el Incal y medio que le da la mano y vos no ves qué tal. No tienen ni idea de qué forma el era. camarógrafo justo estaba paneando. Sí. Ni siquiera se habían puesto de acuerdo de qué forma iba a tener. Después termina siendo como una especie de pirámide. Adentro de la otra, como dos pirámides metidas una dentro de la otra como si fueran de gelatina. Pero eso viene después. Mucho después. Yo creo que es eso que decís vos, yo no tenía ni puta idea y pateaban la pelota para adelante. Básicamente es una búsqueda como introspectiva, es decir, es un viaje de exploración. Hay que tener en cuenta que se ve, por ejemplo, cómo él va encontrando los aliados y los amigos, conociendo sus miedos, cómo supuestamente él encuentra el valor, porque es muy cagón. Deadpool es muy cagón y vos vas viendo cómo encuentra el valor a la fuerza. Es decir,
el héroe de las mil caras de alguna manera está acá, porque el llamado del héroe también está presente. Deadpool, como se nota, no eligió ninguna de todas las aventuras que tuvo. Si él podía seguir, porque aparte él está muy metido en puteríos también, o sea, es un chabón crotísimo. Si él pudiese haber seguido con eso, hubiese seguido. y arranca por el llamado del héroe. No tiene la pureza de Flash Gordon. No, ni ningún tipo de búsqueda. Las cosas lo encuentran y hace lo que puede. Bueno, visita el centro de la galaxia en momentos, habla con Dios, son muy afanados en Savage Dragon, que está una imagen muy conocida, la cara del dios barbudo y chiquitito así flotando adelante Deadpool, ella es plagiadísimo, hizo una tapa incluso, como se llama Larsen mostrando el culo de Savage Dragon. La reina alienígena de la guerra, ahí está, de la guerra galáctica es la que no me acordaba, que era esta que te digo que se la empoma y toda la raza termina teniendo su aspecto y lo odian horriblemente y está prohibidísimo. Bueno, por mi parte creo que respecto a lo que hace al mundo de los impresos, que tiene que ver con la historieta de la space opera, estoy, no sé ustedes. Yo si quieren, ¿vos querés decir algo más, Juan? No, iba a hacer una pregunta de Gansa. Por favor. No, entonces, hasta ahora creo que no encontramos ninguna obra que salga de la Vía Láctea. No, bueno, esto es una galaxia. Sí, esto no saben ni dónde están en esta. Bueno, ponele, pero siempre está contenido como en una galaxia. ¿Y esto La guerra de las galaxias pasa en una sola galaxia. Sí, no, esta inclusive es más una búsqueda interna. O sea, van a un Se montón va de para planetas, adentro. pero como que va muy para adentro. Y nunca termina de quedar claro en dónde está. No sé si en algún momento hablan de la Tierra. No, para mí es Creo como que están Star en Wars. otro planeta. Sí, como Star Wars. si estás en otra galaxia, no estás en la Tierra. ¿No? Claro, Bueno, ya- no importa, era una reflexión pelotuda. ¿Ves? ¿Querés mencionar lo de las dos de Columba? Ah, sí, me hiciste acordar. Sí, el nombre, lo que sea. Tenemos. Sí, Starlight, una historieta. Starlight es breve porque es una historieta fue cancelada. Una historieta de Robin Hood con dibujos de mi maestro Juan Zanotto. Era una historieta que lo que planteaba era un viaje estelar de unos chatarreros que iban teniendo aventuras y que después todo esto iba a evolucionar. Robin Hood en este sentido no busca mucha originalidad. Es un mundo donde hay mutantes, los mutantes son marginados porque la medicina pública no existe más, viven bajo la tierra, salen en determinado horario. Es una historieta que duró 20 y pico números. Cuando estaba arrancando, mismo me lo contó Zanotto, cuando estaba arrancando la cancelaron porque Robin Hood en ese momento estaba peleado con los Thanos y todas las series. En ese momento se corta Peregrino, también la que estaba haciendo con que no es Space Opera. Después estaba Gwendolyn, 319-4, creo que eran los 3 números que tenía después. Una historieta dibujada por Lucho Olivera, escrita por Ricardo Ferrari, de una chica que viaja por el espacio y se entera que es un androide. Y yo les dije otra más, que yo no me acuerdo cuál era. En Bárbara, en la segunda parte. La hay una segunda parte- mitad de Bárbara, también dibujada por mi maestro Juan Zanotto, en este caso escrita por Ricardo Barreiro. La segunda etapa ya se van por el espacio y viajan por las galaxias. Esa parte ya ha ido al exilio, era militante revolucionario Barreiro, tuvo que ir a la mierda durante la dictadura. La historieta se publica durante la dictadura, así que la termina de escribir y de dibujar el mismo Zanotto. Se nota el cambio, pero se dedican a explorar en las galaxias, a buscar lo que quedaba de los Adrios para acabar con esa invasión. Se arranca con una invasión extraterrestre, como hablábamos, pero una vez que los derrotan, salen a la galaxia a ayudarlos a los demás. También recordemos, no vamos a ahondar mucho porque no somos especialistas, pero también está una suerte de space opera que es Robotech y los amos de la robotecnia, donde no salen de la Tierra en la narración, pero supuestamente dentro de la ficción que armaron los distribuidores, no los originales, los héroes de la primera temporada se iban al espacio a pelear esa batalla. Que era en realidad en Nippon Macros. es otra cosa completamente. Macros y Mospeadas son cosas distintas. Y Southern Cross son 3 series distintas. Claro, acá en un momento Robotech es como que, bueno, nada, se va para ese lado y creo que ahora sí, en el mundo de las historietas... Igual el tema que tiene Robotech, por más que salgan al espacio, no es un lugar donde visiten demasiados mundos. Las razas extraterrestres son más bien enemigos. No, por eso digo, dentro de la ficción te dicen que supuestamente sí, Rick Hunter y todos los demás fueron a otro Pero lado, el foco está puesto muy en otro lado. en la Tierra. Sí. Todo el tiempo pasa en la Tierra. Tiene algo de space opera, porque obviamente eso no es ciencia ficción ni en pedo. No. Pero tampoco es puramente Sentai. Pero es también mucho japonés. Tiene. Dreadstar de Jim Starlin, es una historieta norteamericana, también es una space opera muy conocida. La Space Adventure Cobra, ¿se acuerdan? De Buichi Teresuga. Es una serie animada que se dio acá, me acuerdo en Canal 7, había en bola, cogían los de Canal 7 en esa época, chupaban huevo ni miraban. Pero en realidad cogía minas robots, así que por eso era que no. Space Todo Cobra. bien, claro. Sí. Si no es una mujer en serio, puedes garcharte lo que quieras. ¿eh? Hay un tipo colgándose una pava en esta parte. No pasa nada. Después, yo me lo voy a guardar porque soy muy fanático, me lo voy a guardar para el programa de Fantasía Heroica. También está Den, de Richard Corben. Viaja por la galaxia Den, pero es prácticamente Fantasía Heroica porque es un Conan. En bola. Muy en bolas, con el pito muy grande. La verdad que Corben sabía Dibujar dibujar pitos
y venoso, ¿no? Una cosa, aparte, primeros planos, hay un momento que está peleando contra un bicho saltando arriba y ves que el pito como que le toca la cara, el bicho era historieta under, ¿no? Recordemos eso, no estaba en el mainstream, por eso podía... Y no, que en la historieta under de esa época, si no había pitos, no se la publicaba. Claro. No, claramente, pito garche y falopa, o por lo menos... Algo parecido. John Carter from Mars arranca como literatura, como cómic. Bueno, John Carter from Mars... novelas. Novelas, por eso. Sí. Eso también. Viaja por el espacio con una cosa medio mística, ¿no? Sí, hay como un portal, es como un artefacto. Se mete como en la parte de atrás de la casa de una mansión y aparece en Marte. El SG-1, ¿no? Que es lo que vamos a ver en próximos programas. Stargate SG-1, la mejor serie de ese actor que ha hecho historia, que es Richard Dean Anderson, primero MacGyver. Una montaña de caca pestilente. No, Sí. está muy bien. Y tiene spin-offs que son casi tan buenos como la serie original. Sí, nos cagó Aquaman esta serie, ¿no? Por culpa de... No, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos a- Ronan es uno de los mejores personajes de Stargate Atlantis. Pero lo sacan sin dar... Bueno, ya. Queda para la segunda Queda parte. para la- Sí, respecto a lo que hace a los impresos, yo En creo el que... próximo capítulo de Milanesa de Ewok. Para terminar con las impresiones, vamos a hablar de, podemos decir, a nivel historieta, la space opera más famosa de la actualidad. Ha ganado muchísimos premios. Ha llegado, uno se da cuenta cuando algo la está pegando más o menos en el mundo porque tiene edición local en historieta en Argentina. Saga lo editaron en Argentina. Saga es una historieta de Image, escrita por Brian Baum, para mí, Brian K. Vaughan para otras personas, como por ejemplo Rodrigo Luján, nuestro querido compañero, que yo me di cuenta que estaba hablando de una persona que yo conocía cuando entendí que estaba diciendo que era la misma persona. Brian K. Vaughan es el guionista, y Fiona Staples. Bueno, no tiene nadie. Yo soy muy fan del guitarrista que se llama igual. Y si le pido a alguien, Ray Vaughan. le tengo que decir Vaughan. Pues digo Bond, ¿me qué? Tenés que decir Vaughan y la gente lo conoce así. Y Fiona Staples como dibujante, que básicamente es una space opera que cuenta la historia de dos personajes, muy a los Romeo y Julieta, que son Marco y Alana, que pertenecen a dos razas extraterrestres que están enfrentadas una con otra. Básicamente son dos planetas, no, es un planeta y una luna, Terrada y Irnalda. En la luna viven los coterráneos de Marco, que básicamente son unos seres humanoides que tienen cuernos. Cuernos de distintos tipos de animales. Por ejemplo, hay tipos que tienen cuernos de cabra, otros tienen cuernos de ciervo, otros tienen cuernos de toro. Son personas, humanos normales. Todas las piernas no tienen tipo los No, centauros. son personas humanas que tienen Corneta. cuernos. Unicornio, cuerno. Sí. La reina, la más poderosa de todas, es un cuerno de unicornio. Y en Terrada vive la raza con la que están en guerra a muerte, que son, básicamente, tienen alas. ¿Alas también de animales? De todo tipo de animales, sí, alas de membranosas, alas con plumas, distintos tipos de alas. Unos tienen cuernos, otros, es todo bien básico, unos tienen cuernos, otros tienen alas. Los de Irnalda, o sea, los de los cuernos son magos, tienen poderes mágicos, Ok. y los que viven en el planeta, los de las alas, son tecnológicos. Tienen ametralladora, unos tienen espadas y tiran hechizos, y los otros tienen ametralladoras y cosas. Hasta ahora me está describiendo casi un videojuego. Básicamente, esta guerra entre estos dos planetas se expandió por toda la galaxia, fueron tomando aliados de uno y otro lado, y en algún sentido como que es por medio que ya en sus planetas no se pelea, sino que la guerra la pelean en los planetas de los otros, y los hacen garompa, o sea, generan una enemistad en toda la galaxia por el hecho de que a todos lados van y destruyen todo, y van tomando aliados a los distintos planetas, y combatiendo entre ellos. Y bueno, y Marco y Alana tiene alas, Marco tiene cuernos, él era prisionero, ella era la carcelera de él, se conocen, se enamoran y cometen la más grande de las herejías, que es tener un hijo juntos. La historia comienza justamente con el parto de ella. Ahí arranca, sí. Con ella teniendo el hijo y cagándose mientras tiene al bebé. No, los diálogos del chabón son lo fuerte. No, el chabón es un fenómeno de los diálogos. La historia tiene mucho de relación de pareja. Básicamente él empezó a escribir esta historia cuando tuvo su hijo. Y él lo que trata de contar básicamente es la historia de qué es ser padre en el medio de una space opera. Entonces, nosotros vamos a ir viendo. La historia está contada en realidad como voz en off. Es como un flashback contado por la nena, por el bebé que nace en la primera página. Nos está contando la historia de su vida, comenzando con su nacimiento, con sus padres fugitivos buscados por los dos bandos. Y ella es la que va relatando como voz en off todo lo que es la historia y va tirando como puntas de lo que va a pasar después. Que eso Brian Baum lo maneja espectacularmente, tipo como tira, bueno, y esa fue, todavía mis padres estaban juntos, te tira, poner en la segunda página. Y entonces vos estás con la pija adentro pensando, bueno, ¿cuándo se van a separar? Porque todo el tiempo te está tirando distintas, perdón por la sutileza, te va va construyendo el relato, anticipándote pequeñas postales de información, incluso manipulándote con eso de una manera muy buena. Los diálogos son
maravillosos, y básicamente trata mucho sobre relaciones de pareja, paternidad, y es muy raro, por momentos la serie parece que fuera Love, por ejemplo la serie de Netflix, hablando de relaciones de pareja, de hijos, de gente grande, pero es una space opera. Baum también en algún momento leí una entrevista que él lo que pretendía era que quería puso mucho sexo y muchas cosas en la novela porque no quiere que nunca la adapten. Como si a alguien le fuera importante, no se fueran a cagar en su historieta y sacarle todo eso y adaptarla a lo mismo. Claro, pero como claro. que él busca tratar de hacerlo lo más guarra posible en un montón de cosas para que nunca nadie se digne a adaptarla a la televisión, al cine o a lo que sea. También su pretensión es que la serie no termine nunca, por eso se llama saga. La idea es que sea una saga familiar y según él la intención es seguir escribiéndola. En este momento se acaba de editar, en marzo salió en Estados Unidos el número 50 de saga. Digamos que su otra obra más larga es Y el último hombre, que tuvo 50 números. O sea que ya el mes que viene pasa su máxima nota y la idea de él es seguir escribiéndolo hasta que le dé. Va despacio, ¿no? ¿Qué es mensual? Mensual. Está bien, no va tan despacio. Creo que creo que cada una cantidad de números tiene un pequeño parate de unos meses. Ponele cada 12 números, creo que para un tiempito. Pues arrancó hace rato para tener 50. Invencible ya terminó y está a los 160. Casi, yo creo que van teniendo unos parates en el medio. Básicamente, bueno, hay un montón de personajes secundarios que se van a ir sumando. Tengo una consulta. Sí, ¿La hija tiene cuernos y alas? sí, tiene cuernos y alitas. Hay un tema también que es muy importante, que a las mujeres en este planeta de las alas le atrofian las alas para que no puedan volar. Mira. Hay toda una cuestión de género, sí. Las mujeres pelean en el ejército, están obligadas a ir a la guerra, pero los hombres pueden volar y ellas no. Entonces las hacen hacer como tareas tipo cuidar prisioneros. Por eso así ella lo conoce a él. Porque los hombres pueden volar, entonces pueden tener como mucho más autonomía de combate y todo. Las mujeres no. No, por una cuestión, meramente de género. Hay toda una gran cantidad de personajes secundarios que van creciendo exponencialmente. Yo leí 14 números aproximadamente de la serie. Y tenemos, por ejemplo, al Príncipe Robot IV. Hay unos aliados de los planetas de Como cara de televisión, ¿no? Exactamente. Hay una raza que son aliados de la gente de Terrada, de las alas, Los malos. que básicamente son nobles, muy a la forma de la nobleza europea, pero que tienen cabeza de televisor. Está muy, ¿cómo se llama eso? Medio victoriano, ¿no? Sí, son medio victorianos, pero están las mujeres y los hombres tienen cabeza de El televisor. príncipe Felipe, pero con cabeza de televisor. Claro, pero por ejemplo es buenísimo el rey, que es el más, tiene una cabeza, tiene un televisor gigante y un flat. Nosotros, los pobres tienen como televisores de tubo, son como televisores más chotos, la cabeza, pero son todos con cabeza de televisor y pueden reproducir imágenes en eso. Después tenés, un cazarrecompensas que se llama La Voluntad, que los tiene que atrapar a ellos, que tiene un animal de mascota que se llama la gata mentira, que es básicamente un animal que si vos mentís, dicen mentira. Es un gato que si vos decís una mentira, se para y te mira y te dice mentira. Un animal de mierda. Y hay muchos juegos, muchos juegos con ese personaje, porque en un momento se vuelve fundamental, pero básicamente lo gracioso es que él es un nihilista, es un tipo que está solo, que sufre mucho por un amor que perdió, qué sé yo, y todo el tiempo la voluntad, y todo el tiempo le habla al gato, y el gato todo el tiempo le dice mentira. Él reflexiona y el gato le dice mentira, como diciendo todo el tipo que vive en un autoengaño absoluto. Después van a aparecer otros personajes, va a aparecer la ex prometida de Marco, que es la encargada también de capturarlo, tiene cuernos, claro. Después hay otros, hay un personaje maravilloso que no me acuerdo el nombre, que es como una foca antropomórfica, que tiene un enterito, que es increíble, que se termina uniendo a ellos, y es un bicho que medio que termina embarcado en la aventura de ellos, pero él no quiere tener quilombo con nadie, entonces termina arriba de la nave de ellos en un quilombo galáctico imposible, pero porque es un buen tipo que no quiere joder a nadie, ¡no! Y termina involucrado en todo eso, es un personaje maravilloso. Hay una pareja de periodistas homosexuales que están investigando la historia de ellos. Cada número va engordando la cantidad de personajes y la historia se va volviendo cada vez más compleja. Y básicamente es una historia de pareja y de paternidad en un gran mundo de fantasía. Esto que decíamos de tratar de hacer guardadas para que no lo adapten. Por ejemplo, hay un momento que ellos para hacer un hechizo necesitan semen de unos lagartos gigantes que viven en un planeta. Está buena la idea de los hechizos, ¿no? Por ahí para un hechizo necesitas un secreto. ¿verdad? Claro, sí. Y la mina se viene a poner incómoda, le dice, rápido, necesito un secreto para hacer este hechizo, porque tengo un pelo, un pedacito y necesito un secreto. ¿Sabes lo que costó sacar el semen a todos estos lagartos? Dame el secreto. Y se le pudre y dice, bueno, está bien, me gusta el gusto de la leche maternal. Le dice la mini bot y las A caras. veces la tomo, claro. Porque labura muy bien los gestos Fiona. Sí, ahí tiene una cuestión con las proporciones corporales que es medio escalofriante. Es muy criticada, pero yo creo que cumple bien esa. Los rostros son increíbles.
Y las naves son una mierda, cuando pretende dibujar naves espaciales son muy chotas, pero bueno, no es lo importante. No es lo que se busca en la historia de Torán. Y esto, bueno, tienen que buscar el semen de este Excepto bicho. cuando son Moebius. Ah, no, Moebius se hace todo hermoso. No, pero así. Bueno. Lo dibujás fumado, lo lees fumado y vivimos en un mundo de... Pero bueno, entonces hay mucha política, si bien no es tanto el tema central, por ejemplo, otras series de Brian Vaughan, como puede ser y El último hombre, la política está mucho más presente. Acá hay todo un tema político, hay un tema de denuncia social, de que la guerra las pelean los pobres, hay como una especie de facción revolucionaria que básicamente es una alianza de los distintos planetas que se convirtieron en terroristas, que dicen, bueno, vamos a hacer mierda a estos dos porque nos están exportando su guerra de mierda a nosotros. Claro. Entonces se ponen de acuerdo entre distintas razas y arman como una especie de flota pirata anti estos dos, y los hacen, se cruzan y se hacen cagar. Tengas cuerno igual, hasta hacen mierda igual, no les importa nada, porque básicamente los odian porque ellos, el tema de su guerra exportada, y hay un tema también de cómo la guerra se usa para disfrazar los problemas políticos y sociales internos, pero eso está como muy en segundo plano. Baum no lo puede evitar porque es un gran constructor de sentido en sus historietas y todo, pero el tema principal es las relaciones de pareja, los hijos. Maravilloso, la nena, que se llama Hazel, tiene una niñera fantasma. Básicamente ellos en unos planetas donde están, básicamente ellos evolucionaron hacia el nivel de que cuando alguien muere, que se convierte en un fantasma que se queda en la Tierra para atormentar a los enemigos de la nación. Como un concepto patriótico. Básicamente se encuentran un fantasma, una pita de 13 años que pisó una mina, entonces se le destruyó toda la parte de abajo del cuerpo, básicamente es el torso y los intestinos flotando, que está hinchada las pelotas de estar ahí. Entonces se fusiona con Hazel, porque Hazel nació en ese planeta, y de esa manera puede viajar con ellos y queda fusionada para siempre con la nena y se convierte en su niñera. La niñera es una adolescente fantasma que murió víctima de la guerra entre ellos dos. Sí, de entrada arranca, te da un toque. Cuando arranca no le confías. Yo creo que aparece. Yo leí los Sí, al principio, primeros 2 libros y medio un toque cuando aparece decís, ¿qué onda? Pero es un gran personaje. Sí, todos. Es una historieta de personajes. El primer arco ellos se enamoran porque los dos habían leído una novela de un tipo que es pacifista, que es un cíclope, que también es de otro planeta que está involucrado en la guerra de estas dos razas hijas de puta. Entonces ellos deciden, una de sus primeras cosas que deciden hacer es ir a buscar al chabón como pues eso, medio que son deudores de su amor y todo, y quieren hablar con el chabón porque incluso lo idolatran. Entonces parte del viaje es ir a buscar al chabón y bueno, también tiene otras consecuencias. La cuestión es que la historia sigue, está buenísima. Yo todavía ni en pedo estoy cerca de los números 50, pero es una historia extensa, muy space opera, pero con ese regusto de muy... es una historia por un momento costumbrista de pareja y por momento space opera, política y todo. La verdad que es una obra maravillosa. Ganadora de muchos premios también. Ganó Eisner a cagarse. Hereda también un montón, los conceptos están muy sublimados y de fondo, pero hereda todos los conceptos de esto que estuvimos hablando, la civilización y la barbarie, toda esa cosa del primer mundo y lo subordinado, el tercer mundo, todo eso estaba muy presente. Sí, muchos títulos nobiliarios. Va hacia un lado la serie, o sea, el conflicto entre los alados y los cornudos tiene algún inicio, va hacia algún lado de resolución, o es más que nada contarte la historia y que es... No, ellos básicamente lo que plantean es que están en guerra desde siempre y medio que nadie sabe muy bien cuándo empezó la guerra. Están en guerra desde siempre, no, es la historia de ellos. Sí, hay todo un tema, están estos rebeldes que evidentemente algo influyen, está este príncipe robot cuarto que por distintas cosas que le van a pasar va a empezar a torcer un poco la historia, sobre todo de la alianza entre los robots, cabeza de televisor y los de Terrada. Pero no, a nivel macro medio que la guerra sigue. Ellos ya llegaron a un punto en el que en sus planetas está todo bien y la guerra está afuera, y les sirve también como una especie de nivelador social, tipo mandan a los pobres a pelear la guerra lejos y hacen mierda a sus aliados, y ellos más o menos tienen una suerte de equilibrio político que estos personajes de estos rebeldes medio que lo vienen a romper. No sé si lo lograrán o no, pero se esboza como que hay un cambio en la situación por estos tipos que dijeron, bueno, la única manera de terminar con esto es hacerlos mierda a ustedes, o sea, porque el problema son ustedes, entonces hay que hacerlos cagar para que se solucione el tema. Y bueno, y la pelea por ella, porque ella al ser un híbrido de las dos razas es vista, por un lado como una aberración, por otro lado como una esperanza. Claro. Por ella simboliza un montón de cosas y hay como todo un gran interrogante sobre cuál va a ser el destino de ella. Si ella va a ser la que va a llevar la paz, o va a ser utilizada para la guerra por algo, o va a vivir toda su vida escapando. Como la niña estelar de Invasión B. Que no le pudieron desarrollarla porque cancelaron la serie, pero iba hacia eso. Son la fusión de dos razas que están en pugna, bueno, o se pudre con vos, o nos salvás. Claro. Sos el ejemplo de que se puede, ¿no? Claro. Sí, se puede. Bueno,
¿Algo más? Nada más. Juan. Estamos Bueno, como queremos. ¿les parece entonces, brevemente, así ya nos podemos ir a dormir? No lo saben, pero Está acá son las 4 de la mañana. a estuvimos punto toda de la noche salir el trabajando sol. para ustedes. A punto de salir el sol. Y en el próximo volumen de este programa vamos a estar hablando del mundo audiovisual. La Space así Opera es. llega al mundo audiovisual, pero no el mundo audiovisual interactivo, no el que uno maneja, sino el que uno no decide, lo ve y dice, ay, ¿por qué los bigotes? Así que vamos a hablar de cine y de Basta de los televisión. bigotes. Cine, televisión, dibujos animados. Tendremos grandes obras como Forbidden Planet, donde prácticamente Star Trek también sale de acá. Vamos a hablar de Stargate. Flash Gordon, las películas. Las películas de Dune. Las películas de Dune, ¿qué más? Todas, o sea, las adaptaciones casi todas. Vamos a hablar de Space Racers. Autostopista Intergaláctico. Sí, Star Crash con David Hasselhoff. Las versiones, decías vos, de David Leitch, la de David Leitch, la cinematográfica. Los Piratas del Espacio. Starship Troopers. Enemigos míos. Va a haber muchas menciones. Firefly. Battle Beyond the Stars. Firefly. ¿Cómo era? Los Babylon 5. 8 magníficos, ¿cómo se llama? Los 7 magníficos. Los 7 magníficos. Los 7 magníficos del espacio. Vamos a estar Halcones charlando. Galácticos, no. Los halcones galácticos. Pero es una Space Opera. Ponele. No sé qué carajo es, pero bueno, no, vamos a tenerlo en cuenta porque Mencionémoslo. historieta no tiene, así que puede que entre. Eso es lo que va a estar en la parte de la cinematografía. Vamos a hablar de serie de televisión, vamos a hablar de Perdidos en el Espacio, no de Star Trek, como ya dijimos, pero. Bueno, Se va a mencionar, obviamente. Vamos Stargate a decir, ya dijimos, dos bueno. miradas de Star Wars, porque siempre mencionamos Star Wars porque es como. Ineludible. sí, evidentemente es ineludible. Así que bueno, esperen en la próxima semana la próxima entrega de Milanesa de Ewok con la continuación de la Space Opera. Lo que viene, lo que viene. Beyond the Stars. Ujú. Bueno, Un billón de estrellas. Un millón de. larga vida y prosperidad.